Beata Ana Catalina Emmerich, una maravillosa historia de fe. La vida de la Beata Ana Catalina Emmerich es una historia maravillosa que parece ser de otro mundo. Pero lo que vamos a contar en este audiolibro no es un cuento de hadas, sino una hermosa realidad que tuvo lugar en Alemania entre los años 1774 y 1824. Su vida está llena de sufrimientos. Tuvo las llagas de Cristo y sufrió como víctima por la salvación de los demás y por las almas del purgatorio. Ella sentía la vocación de reparar ante Dios las ofensas de todos los hombres y asumía muchas veces los sufrimientos que otras personas debían soportar por sus enfermedades o pecados. Tuvo dones extraordinarios como el de la hierognosis para poder reconocer con toda claridad las cosas benditas de las que no lo son. Distinguía las reliquias verdaderas de las falsas y veía detalladamente la vida de los santos a los que pertenecían. En este don sobresale la manera única y excepcional sobre otros santos. También tuvo muchas visiones sobrenaturales sobre la vida de Cristo y de María. Durante 3 años continuos no se alimentó más que de la comunión diaria y durante muchos años apenas comía unas cucharadas de caldo y un poco de agua, a pesar de estar sangrando frecuentemente de las llagas, lo que hace que su vida fuera un verdadero milagro permanente. Su don de bilocación fue en ella muy frecuente, yendo en espíritu a todas partes del mundo. Todo ello nos lleva a reconocer en ella un testimonio viviente de la fe católica y cómo nuestra fe es verdadera, hasta en los últimos detalles propuestos por la Iglesia. Podemos decir que su vida fue una historia de fe católica, vivida en plenitud. Capítulo 1. Vida en familia. Ambiente histórico. La vida de Ana Catalina se desarrolla en Westfalia, Alemania, y más concretamente en la región de Münster, en el poblado de Flamsk, a 3 kilómetros de Coesfeld, una pequeña ciudad del obispado de Münster. Fue en esta ciudad de Münster donde, después de la Guerra de los 30 años, se firmó la famosa Paz de Westfalia de 1648, quedando establecido el principio cuius regio eius et religio, es decir, que cada religión debía tener la religión de su príncipe. La región de Münster siempre fue católica. En 1790, la Revolución Francesa, con sus leyes antirreligiosas, llegó a Alemania. Después de tomar las plazas fuertes de Spira y Magnucia, la Renania católica es anexionada a Francia y las tropas francesas se acercan a Colonia. Las iglesias y conventos son saqueados a su paso y miles de católicos y sacerdotes son asesinados. Pronto llegarán también a la Westfalia católica, donde se encuentra la región de Münster, en que vive nuestra Catalina. En 1807, Napoleón Bonaparte, después de la batalla de Jena, se apoderó de la comarca, que formó parte del reino de Westfalia, bajo el mando de Jerónimo Bonaparte. En 1810 fue anexionada al Imperio francés. En 1811, Napoleón decidió clausurar todas las instituciones eclesiásticas. Las religiosas del convento donde se encontraba nuestra santa tuvieron que abandonarlo e ir a vivir con sus familias o donde les dieran alojamiento. Ante la derrota de los franceses en la batalla de Waterloo, en 1815, Prusia se anexionó esta región por el acuerdo de 1815 también del Congreso de Viena. Como Prusia era mayoritariamente protestante, los católicos de Westfalia, al igual que los de Renania, que también fueron anexionados, tuvieron que sufrir muchas dificultades y ser considerados como ciudadanos de segunda clase. Se les restringieron muchos de sus derechos como ciudadanos, pues se reglamentó con marcados criterios protestantes, imbuidos de materialismo y liberalismo, el acceso a las universidades, la tramitación de los matrimonios mixtos y otros asuntos de la vida pública. Estas leyes restrictivas llegaron a su culmen en 1870,
con la Kulturkampf, traducida como lucha cultural, todo lo cual también dificultó la introducción de la causa de beatificación de Ana Catalina. Sin embargo, el entorno donde nació y creció nuestra santa fue primordialmente católico, de gente campesina sencilla, que vivía su fe sin grandes complicaciones. Sus padres. Fueron sus padres Bernardo Emmerich y Anna Killers, quienes habían contraído matrimonio en 1766 y se habían establecido como sencillos campesinos en la aldea de Plainsk, a media hora del pueblo de Coesfeld. Vivían en una casa de barro con techo de paja, en una pequeña granja que pertenecía a Gerhard Emmerich, familiar suyo. Trabajaban en un pequeño terreno. Su casa la compartían con otra familia. Eran pobres, pero no vivían en la miseria. Dios les concedió 9 hijos, de los cuales murieron 4. Ana Catalina era la quinta. Su padre era sumamente recto y piadoso, de carácter severo y franco al mismo tiempo. Al ser pobre, tenía que afanarse y trabajar duramente, pero no se angustiaba en cómo mantener a su familia, pues todas las cosas las ponía con filial confianza en las manos de Dios. Ana Catalina recuerda: como mi padre trabajaba mucho, me acostumbró desde niña al trabajo, en invierno y en verano. Al despuntar el día, yo salía al campo a buscar el caballo. Era una mala bestia que daba coces y mordía, y muchas veces huía de mi padre, pero se dejaba sujetar enseguida por mí, y aún venía corriendo a mi encuentro. A veces, para que me llevase a casa, tenía que subirme a él, saltando desde una piedra u otro lugar elevado. Solía entonces volver la cabeza para morderme, pero yo le castigaba y no era menester hacer nada más. También me servía él para transportar frutos y estiércol. Ahora no acierto a comprender cómo lo podía manejar entonces, siendo yo una niña tan frágil. Mi padre me llevaba muchas veces consigo al campo muy de mañana. Cuando salía el sol se quitaba el sombrero y rezaba y hablaba de Dios, que hace salir un sol tan hermoso para nosotros. Solía reprender el que la gente se quedase durmiendo en la cama después de salir el sol, pues según él, de este mal hábito provenía la ruina, tanto para las personas como para las casas y los campos. Una vez le dije: a mí no me puede suceder esto, pues el sol no da en mi cama. Mi padre repuso: aunque no lo veas, el sol, cuando sale, ve todas las cosas y brilla sobre todas ellas. Yo me quedé pensativa, meditando en sus palabras. Cuando salíamos juntos antes de amanecer, me decía mi padre: mira, todavía no ha pasado ningún hombre por aquí. Nosotros somos los primeros. Si tú rezas con devoción, bendeciremos el país y los campos. Es muy hermoso salir cuando todavía nadie ha pisado el rocío. Aún se nota en el campo la bendición de Dios, porque aún no se ha cometido en él ningún pecado, ni se ha dicho en él ninguna palabra mala. Cuando uno sale al campo y encuentra pisado el rocío, parece como si todo estuviese ya manchado y corrompido. Aunque era de constitución débil y muy pequeña todavía, trabajaba con mis padres o con mis parientes en las rudas faenas del campo. Siempre tomaba parte en los trabajos más penosos. Recuerdo que una vez cargué yo sola, en el carro, de un tirón, unos 20 haces de trigo, en menos tiempo de lo que hubiese tardado el más robusto trabajador. También trabajaba mucho segando y atando las mieses. Cuando tocaban a misa, mi padre se quitaba el sombrero y rezaba en silencio. Luego me invitaba: ahora sigamos la misa. Y mientras trabajaba me decía: ahora el sacerdote hace esto, después hace aquello. Y ambos rezábamos y nos santiguábamos. Luego solía cantar el versículo de un salmo o silbaba la melodía de un cántico. Y mientras yo levantaba el rastrillo, me iba explicando: la gente no deja de hablar de milagros y, sin embargo, vivimos constantemente de los milagros y de la gracia de Dios. Mira el grano de trigo en la tierra. Está enterrado y, sin embargo,
saldrá de él una gran espiga que dará el céntuplo. Eso también es un gran milagro. El domingo, después de comer, nos recordaba el sermón y lo hacía de un modo muy edificante. También nos leía un comentario sobre el Evangelio. Fue mi padre quien me enseñó a rezar y a hacer la señal de la Santa Cruz. Me tomaba en brazos, me cerraba mi manecita derecha y me enseñaba a asignarme con el dedo pulgar. Luego me abría la mano y me enseñaba a santiguarme. Muy pronto, cuando ya sabía la mitad del Padre Nuestro o algo menos, repetía muchas veces lo que sabía, hasta que me parecía que había rezado tanto, como si lo hubiera dicho entero. Fue también mi padre quien me enseñó a leer. Más tarde, al acercarse el momento de mi primera comunión, recibí algunas lecciones de un piadoso granjero de la vecindad, que vivía en Altenhovenhoek. Era maestro de escuela y cobraba un groschen al mes por cada niño. Pero yo no asistí mucho a la escuela, porque tenía que hacer toda clase de cosas en casa. Semejante a su padre en piedad y buenos sentimientos, era su madre. Al tener que trabajar ruda y constantemente desde que se casó, se había vuelto seria y severa, pero su corazón siempre se conservó dulce y bondadoso para con todos. Cuanto más se debía afanar con su marido por procurar para ellos mismos y sus hijos el sustento necesario, tanto menos parecía inquietarse por el porvenir, y tanto más lejos se mostraba descontenta de su penosa situación. Respecto a ella, Ana Catalina nos recuerda lo siguiente. Las primeras lecciones de catecismo las aprendí de mi madre. Su dicho favorito era: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, dame paciencia y aflígeme después. Estas palabras las he conservado en mi memoria. Cuando jugaba con otros niños, decía mi madre: siempre que los niños se llevan bien al jugar unos con otros, los ángeles o el niño Jesús les acompañan. Esto lo creía yo al pie de la letra y no me causaba admiración, de tal manera que miraba con frecuencia al cielo para ver si venían pronto, y otras veces creía que estaban con nosotros. Para que no nos dejasen, nuestros juegos eran siempre inocentes y edificantes. Cuando tenía yo que ir a la iglesia en compañía de otros niños, iba delante o detrás de todos ellos para no tener que oír ni ver durante el camino ninguna cosa mala. Esto me lo había recomendado mi madre y me exhortaba a que, mientras tanto, rezara ya unas oraciones, ya otras. Decía yo interiormente: estas cruces son la llave para que no entre ninguna cosa mala en el pensamiento, ni en la boca, ni en el corazón. Solo el niño Jesús debía tener la llave. Si solo él la tiene, todo irá bien. Su padre, Bernardo, aunque volviera muy cansado del trabajo de todo el día, nunca dejó de reunir a sus hijos al anochecer y de exhortarlos a rezar por los caminantes, por los pobres soldados y por los obreros sin trabajo, enseñándoles algunas oraciones con este fin. Los días de carnaval les mandaba a su madre rezar postrados en tierra, con los brazos extendidos, 4 Padre Nuestros, para que Dios defendiese la inocencia de los que en tales días son tentados a perderla. A veces su madre decía: Señor, como tú quieras, no como yo quiera. Y también: Señor, golpéame lo que quieras, pero dame paciencia. Y Ana Catalina añade: esa fue mi primera Biblia y no la he olvidado. Su madre fue una mujer valiente y, en ocasiones, tuvo que enfrentarse a grandes dificultades porque su esposo cayó enfermo y tenían 2 hijos raquíticos. Con Ana Catalina era severa. Nunca le dirigía un elogio por temor a halagar su amor propio, a diferencia de otros padres que alaban a sus hijos. Y dice Catalina: yo sufría convencida de ser la niña más mala del mundo, y se me oprimía el corazón ante la idea de que yo era muy mala delante de Dios. De todos modos, sus padres, trabajadores y piadosos, le dieron una buena educación cristiana, que le sirvió mucho para el futuro.
Toda su vida se distinguió por su carácter trabajador y alegre, y por entregarse totalmente al servicio de Dios y de los demás. Ella amaba mucho a sus padres. Cuando su madre enfermó gravemente en el invierno de 1816, ella hizo que la llevaran a su habitación de enferma en Dulmen para poder cuidarla con su hermana Gertrudis. Murió el 13 de marzo de 1817. Catalina oró mucho por ella, y el mismo día de su muerte la vio subir al cielo. Infancia. Nació Ana Catalina el 8 de septiembre de 1774, en la aldea de Flemsk, a 3 kilómetros de Coesfeld. Según la costumbre de la época, recibió el mismo día el bautismo en la iglesia parroquial de Santiago. Ella cuenta que el 8 de septiembre de 1821 vio en visión sobrenatural todos los detalles de su nacimiento y de su bautismo, y lo cuenta así: «Hoy he visto en éxtasis mi nacimiento y bautismo, en ese día tan señalado. Estaba yo allí presente y me embargaban unos sentimientos singulares. Me sentía como un niño recién nacido, en brazo de las mujeres que me llevaron a Coesfeld para ser bautizada. Me causaba vergüenza el verme tan pequeña y tan necesitada de auxilio y, sin embargo, ya tan vieja, pues todo lo que sentía entonces, como niña recién nacida, lo veía y lo conocía de nuevo en esta hora, pero mezclado con las impresiones presentes. Entonces era muy frágil y no podía valerme. Las 3 mujeres ancianas que me llevaban a la iglesia me resultaban antipáticas, al igual que la partera. No así mi madre, que me amamantaba. Veía todo lo que me rodeaba, la antigua granja donde vivíamos, y todo lo que allí había, tal como después no lo he vuelto a ver, porque muchas cosas han cambiado. Veía con toda claridad el camino que conduce desde nuestra cabaña de Flemsk hasta la parroquia de Santiago en Coesfeld, y sentía y veía lo que pasaba a mi alrededor. Vi toda la santa ceremonia de mi bautismo, y mis ojos y mi corazón se abrieron de un modo admirable. Vi que cuando fui bautizada estaban allí presentes el ángel de mi guarda y mis santas patronas, Santa Ana y Santa Catalina. Vi a la Madre de Dios con el niño Jesús y fui desposada con Jesús mediante la entrega de un anillo. Vi a todos mis predecesores, hasta el primero de ellos fue bautizado, y conocí, en una larga serie de símbolos, todos los peligros de mi vida futura. En medio de todo esto, sentía la impresión singular que me causaban mis padrinos y parientes que estaban allí, y las 3 mujeres que me caían antipáticas. Vi a mis antepasados en una sucesión de imágenes que abarcaban muchas comarcas, hasta el primero que fue bautizado, en el siglo VII u VIII, el cual edificó una iglesia. Entre ellos había varias monjas, y 2 de ellas fueron estigmatizadas, pero nadie se enteró de ello, y a un ermitaño, que había sido un hombre importante, padre de varios hijos y que finalmente se había retirado del mundo y vivido santamente. Cuando al volver a casa desde la iglesia pasé por el cementerio, experimenté un vivo sentimiento del estado de las almas, cuyos cuerpos reposan allí, esperando la resurrección. Entre ellos observé con respeto algunos cuerpos que brillaban y resplandecían notablemente. Cuando tenía 1 año de edad, un día me caí al suelo. Mi madre, que en esos momentos se encontraba en la iglesia de Coesfeld, tuvo un presentimiento de que algo me había acontecido y, presa de gran ansiedad, volvió a casa. Por mucho tiempo no pude caminar. Recién al 3er año de mi vida, curé enteramente de mi mal. El muslo se había desarrollado bien, pero por haber sido excesivamente ligado con fajas, quedó para siempre delgado. A los 3 años, solía exclamar con todo mi corazón: «Oh Señor y Dios mío, haz que yo muera,
porque los que crecen y se hacen grandes te ofenden con muchos pecados. Cuando salía de casa me decía: si cayese muerta aquí, delante de esta puerta, no podría ofender más a Dios. Cuando tenía 6 años hacía ya lo que hago ahora. Confeccionaba ropa para los pobres. Sabía que tendría un hermanito. ¿Cómo lo supe? No lo podría decir. Quería entonces darle a mi madre algunas cosas para el niño recién nacido, pero no sabía todavía coser. El niño Jesús se me apareció y me enseñó y ayudó a hacer un gorrito y otras prendas para el niño. Mi madre quedó muy sorprendida de cómo yo había podido hacer tales trabajos. Recibió las prendas que le ofrecí y se sirvió de ellas. Cuando comencé a cuidar las vacas, vino un niñito hacia mí e hizo que las vacas se cuidasen ellas mismas. Nosotros hablábamos juntos de cosas buenas, cómo queríamos servir a Dios y amar al niño Jesús, y cómo Dios lo ve todo. Yo me encontraba a menudo con ese niñito y nos entendíamos perfectamente. Cosía y hacía gorritas y medias para los niños pobres. Yo me sentía capaz de hacer todos los trabajos que quería y además tenía todo lo que necesitaba para esos trabajos. A veces venían también algunas monjas y se unían a nosotros, y siempre eran del convento de las Anunciatas. Lo más admirable era que yo creía y me comportaba como si todo lo hiciese por mí misma, cuando en realidad era aquel niñito quien lo hacía todo. A mis compañeritos les decía: debemos pensar siempre que el niño Jesús está entre nosotros. No debemos hacer ninguna cosa mala, antes bien, debemos impedirla en cuanto nos sea posible. Si encontramos lazos tendidos para cazar liebres y trampas para pájaros, preparados por los muchachos, las sacaremos para que no sigan haciendo tales cosas. Debemos empezar a cambiar poco a poco este mundo para que la tierra se convierta en un paraíso. Cuando guardaba las vacas, me venía a acompañar el niño San Juan Bautista. Yo le decía: Juancito, el de la piel de camello, ven aquí conmigo. Él venía y se entretenía conmigo. Un día tuve una visión, en la cual vi toda su vida en el desierto. Conversaba familiarmente con él y me iba enseñando con gran sencillez cómo imitar su inefable pureza y simplicidad, con que tanto había complacido al Señor en todas sus acciones. Yo me hacía presente en su casa paterna y asistía a los maravillosos acontecimientos de su sagrada infancia, junto a su santa familia. Tenía para con todas esas personas un afecto tan vivo y real que las trataba con mucha más familiaridad y confianza que a mis propios parientes. Ana Catalina, que era de constitución frágil, tenía unos grandes ojos azules y su cabello oscuro. Era de carácter impaciente y hasta testarudo, pronta a la cólera, pero generosa y muy cariñosa. El doctor Wessener, del que hablaremos ampliamente, dirá de ella en su diario: era de constitución delicada y cuando la conocí aún mostraba las huellas indudables de un raquitismo que había padecido en sus primeros años. Desde pequeña pasaba muchas horas, a veces noches, orando arrodillada en la pradera. De niña tuvo allí los más hermosos sueños alegóricos y auténticas visiones de la vida de Cristo. Según todos los testigos del proceso de canonización, de niña era muy educada, amable y piadosa. Prefería ir a la iglesia que tomar parte en las diversiones con otros niños. Una de sus amigas dirá de ella: nunca la oí hablar de otros. Sus conversaciones trataban de la Biblia, de los santos y de las verdades de la fe, evitando las conversaciones mundanas. Pero no era de carácter triste, sino todo lo contrario, muy agradable con todos y tenía buen corazón. Respecto a su vida de unión con Dios, la misma Ana Catalina nos dice: de pequeña, con apenas 3 años, yo sentía una viva inclinación a tratar con Dios y a servirlo. A los 6 o 7 años,
solía recogerme en oración y en ello encontraba un gozo extraordinario. Así lo asegura también en el proceso su hermano Jan Bren. Ella dedicaba mucho tiempo a la oración. Cuando nosotros nos íbamos a dormir, ella muchas veces seguía en vela, leyendo un libro o rezando, la mayoría de las veces de rodillas y con los brazos en cruz. Rezaba también mientras trabajaba. Ella nos asegura. Cuando tenía 6 o 7 años, pensaba mucho en los sufrimientos de Jesús. Veneraba especialmente la llaga del costado, porque había oído decir que Jesús tenía esa llaga, la más dolorosa de todas. A los 7 años hizo su primera confesión. Creyendo haber cometido un pecado mortal, lloró amargamente en el confesionario, y al sacerdote le costó trabajo calmarla. Su pecado no era otro que haberse peleado con otro niño. Otro pecado del que tuvo que confesarse fue que, una vez, se propuso pasar por delante de una aldeana sin saludarla, porque ésta había hablado con poco respeto a sus padres. Así lo hizo, aunque con trabajo, pero se arrepintió tanto de ello, que fue a pedirle perdón a la interesada, y en su primera confesión se acusó de ello con gran arrepentimiento. Otro pecado que confesó fue haber desobedecido a sus padres por quedarse a orar y leer por la noche. A los 8 años, aunque ya sabía leer, porque le había enseñado su padre, fue a la escuela, donde aprendió algo de escritura, cálculo y algunas oraciones. Clara Songen certificó en el proceso. En la escuela, ella sobresalía por su inteligencia sobre los otros niños. El maestro llegó a decir a sus padres que ella siempre sabía responder bien a las preguntas que le hacía. Ella solo asistió a la escuela durante 4 meses. El resto lo aprendió mientras guardaba el ganado y en sus horas libres. Mientras que los otros niños se dedicaban a jugar, ella se retiraba a un rincón y leía un libro. Cuando por la noche todos dormían, ella iba a ocultas a la sala común para leer libros espirituales. Más de una vez, sus padres se levantaron y le ordenaron ir a dormir. Otro aspecto importante de su vida fue el encanto que sentía por la naturaleza, por su carácter alegre y jovial. Cuando se encontraba sola en el campo o en el bosque, llamaba a las aves y cantaba con ellas alabanzas al Señor, y acariciaba a los pajarillos que se posaban confiados en sus brazos y en sus hombros. Si por ventura encontraba algún nido, su corazón palpitaba de gozo, y decía a los polluelos las más tiernas palabras. Conocía los lugares donde brotaban las primeras flores en la primavera, y con ellas tejía guirnaldas a la Virgen María y al Niño Jesús. Así como los niños gustan ordinariamente de ver libros de estampas y prefieren las flores y animales pintados en ellos a los que viven en los campos, así, a los ojos de Ana Catalina, las criaturas eran las imágenes, en donde contemplaba y admiraba con alegría la sabiduría y bondad de Dios. Era de admirar el espíritu de sacrificio que tenía desde muy niña. Llevaba cuerdas atadas a la cintura y vestía una camisa interior de áspera tela. Pero, sobre todo, destacaba en su deseo de ayudar y hacer el bien a los demás. Dice ella misma: desde niña oraba yo menos por mí misma que por los demás, para que no cometieran pecado y no se perdiera ningún alma. Todo se lo pedía a Dios, y cuanto más Dios me concedía, más le pedía y nunca me cansaba de pedirle. Era yo muy atrevida en su presencia, pues estaba persuadida de que siendo Señor de todas las cosas, mira con buenos ojos lo que le pedimos con recta intención. Siendo todavía muy pequeña, tenía que vendar las heridas a los vecinos, porque lo hacía con más cuidado y suavidad. Cuando veía alguna llaga, decía para mis adentros: si la oprimo, le dolerá mucho, pero debe salir el pus. Y tuve la idea de chupar las llagas y se curaban. Nadie me ha enseñado esto. Me lo ha sugerido el deseo que tenía de que se curasen. Al principio sentía asco,
Pero este mismo asco me movió a vencerlo, porque es señal de falsa compasión. Cuando vencía pronto el asco, experimentaba una gran alegría. Me acordaba entonces de nuestro Señor Jesucristo, que así obró por la salud de todos. Había un niño que tenía muy malas costumbres y cometía muchas faltas. Ella rezaba para que se corrigiera y se impuso a hacer penitencia por él. Cuando años después le preguntaron que explicara por qué desde su más tierna infancia ella había hecho semejantes cosas, ella dijo: no puedo decir quién me enseñó, pero yo lo hacía porque sentía compasión de mi prójimo. Yo siempre he sentido que todos formamos un solo cuerpo, en Cristo, y que el mal del prójimo me hacía daño a mí, como si fuera un dedo de mi mano. Desde muy pequeña, yo pedía para mí las enfermedades de los otros y pensaba que Dios me enviaba los sufrimientos por alguna razón particular y que tenía algo que pagar. En una ocasión, mi madre estaba en cama con erisipela en la cara. Yo estaba sola junto a ella y me sentía triste de verla así. Me arrodillé en un rincón y le rogué a Dios con fervor. Yo sentí un fuerte dolor de dientes y toda mi cara se inflamó. Cuando todos regresaron a casa, mi madre ya había mejorado y yo no tardé mucho en curar. Algunos años después, yo tenía fuertes dolores. Mis padres estaban enfermos. Me arrodillé junto a su cama y rogué a Dios por ellos. Yo me vi con mis manos juntas por encima de ellos y me sentí impulsada a orar por ellos, para que se curaran. Como vemos, su alma resplandecía del amor que Dios le infundía en la oración. Ella dice a este respecto: mi oración consistía habitualmente en un diálogo con Dios. Yo le hablaba como un hijo a su padre. Era muy raro que pidiera a Dios alguna cosa para mí. Mis intenciones eran la conversión de los pecadores y la salida de las almas del purgatorio. Y cuando cometía alguna falta, acudía a la intercesión de la Virgen María y le decía: oh Madre de mi Salvador, eres doblemente mi madre. Tu Hijo, el Verbo encarnado, te entregó a mí como madre cuando le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Y yo estoy unida a tu Hijo, pero le he desobedecido y estoy tan avergonzada que no me atrevo a presentarme delante de él. Ten piedad de mí. Pídele que me perdone, pues es siempre tan bueno el corazón de una madre, que a ti no te lo negará. Primera comunión. El diablo no veía con buenos ojos tanta alegría y tanta bondad en una criatura humana. Por eso, en la época en que se preparaba para hacer su primera comunión, sufrió toda clase de tentaciones y ataques por parte del diablo. Parecía que alguien hubiera tratado de ahogarla con su almohada, o como si alguna cosa viva y pesada cayera de golpe sobre su pecho. Por supuesto que el diablo ya se le había manifestado de varias maneras, mucho tiempo antes, pero ahora se le manifestaba más claramente, tratando de alejarla de Dios y de su vocación. Hizo su primera comunión a los 12 años, probablemente el día de San Ludgero, patrón de la diócesis. Pero, como era costumbre en aquel tiempo, en el tercer domingo de Pascua, ella contó que no le hizo muchas peticiones. Simplemente pidió al Señor que hiciera de ella una niña buena y que fuera digna de su amor. Luego, rezó también por sus padres. A partir de ese día, la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida y de su amor. Su mayor alegría, después de su primera comunión, era ir los domingos a confesar y comulgar. Cuando se sucedían varias fiestas, el confesor le daba permiso para comulgar todos los días. Los 3 días del triduo pascual no comía nada, hasta el día de Pascua a mediodía. Esto no le resultaba penoso y podía hacer los trabajos más duros, a pesar del ayuno. Los frutos de su primera comunión se dejaron ver en un mayor deseo de mortificación y de amor a Jesús, sirviendo y ayudando a los demás. Cuando iba a la iglesia, se concentraba en el sagrario, como si viese a Jesús.
En esto le ayudaba su ángel custodio, ya que nunca entró en la casa de Dios sin ser acompañada por su ángel, en cuya adoración a Jesús sacramentado encontraba el modelo de respeto con que debía acercarse a él. Con filial confianza hablaba con Jesús sacramentado y le cantaba en las festividades los himnos de la iglesia. Pero como no podía permanecer en el templo tanto tiempo como deseaba, se le iba sin darse cuenta su mirada, por la noche, hacia donde ella sabía que se encontraba el sagrario de la iglesia. Y, cuando llegaba la hora de recibirlo sacramentalmente, todo le parecía poco para prepararse y recibirlo lo más dignamente posible. Dividía el tiempo desde una comunión a otra, dedicando la primera parte a dar gracias por la comunión recibida y la segunda para la preparación de la siguiente. Invitaba a todos los santos a unirse con ella para dar gracias y rezar a Dios, y suplicaba al Señor que le ayudara a disponer su corazón para lo que fuera más agradable. A veces Jesús se le aparecía como un niño en la hostia consagrada para alegrarla y encenderla más y más en su sed de amar y sufrir por los demás. Después de su primera comunión, sus padres la colocaron de sirvienta en la casa del rico propietario, en cuya granja trabajaba su padre y que era de la familia. Ella conocía la casa muy bien, pues desde niña había ido a jugar con los niños que vivían en ella o a prestar pequeños servicios. Según se afirma en el proceso, su padre y su madre quisieron que permaneciese allí el mayor tiempo posible, para que viviese más en sociedad, porque no veían con buenos ojos sus ansias de soledad. Durante 3 años tuvo que vivir en dicha casa con tales parientes, incluso para dormir. Durante esos 3 años, de los 12 a los 15, irá madurando espiritualmente y corrigiendo sus defectos. La propietaria Elizabeth Emmerich llegó a afirmar: «Nunca tuve nada que reprocharle y todos nos entendimos muy bien con ella». Los domingos acostumbraba hacer el Vía Crucis, desde Flemsk hasta la Santa Cruz de Coesfeld, con los pies descalzos, sola o acompañada por alguna amiga. Esta Santa Cruz de Coesfeld estaba en la iglesia de San Lamberto y era del siglo XIII. Los fieles le sentían mucha devoción y la veneraban con gran solemnidad el Viernes Santo. Era de madera tallada, de tamaño casi natural, y con un Cristo de un realismo sobrecogedor. Su madre le había enseñado a hacer los domingos el recorrido del Vía Crucis en las 18 estaciones, construidas entre los años 1650 y 1655, que estaban distribuidos a lo largo del camino entre Flemsk y Coesfeld. Clara Stongen afirma que muchas veces los jóvenes se dirigían a ella, le abrían su corazón y le pedían consejo. Los domingos los convencía para acompañarla en el Vía Crucis, que ella comentaba en voz alta. Ella se levantaba frecuentemente por la noche a ocultas y cuando encontraba la puerta de su casa cerrada, saltaba el muro. Una noche su pariente el granjero la vio salir y, preocupado por lo que pudiese pasarle, la siguió con uno de sus criados sin que ella se diese cuenta. La vieron hacer todo el Vía Crucis hasta Coesfeld y regresar antes del amanecer. Quedaron conmovidos por su piedad. Tal es así que el dueño le propuso levantarse más tarde que los demás para que pudiera descansar un poco. Ella rehusó la invitación y le agradeció que no le prohibiera seguir con sus prácticas religiosas. No tenía miedo de ir sola por el camino, ni de lo que le pudiera hacer el demonio, porque iba bien acompañada de su ángel custodio. A sus 15 años, sus padres la reclamaron. Su madre necesitaba que la ayudara en casa, por lo que le permite que durante el día vaya todavía a trabajar a la granja. Pero al atardecer, debía volver a casa. Ella empezó a sentir deseos de hacerse religiosa, pero su madre
hizo todo lo posible para disuadirla, haciéndole ver la dureza del estado religioso, especialmente para ella, hija de un pobre campesino. Sus padres vieron con buenos ojos que algunos jóvenes se fijaran en ella y revolotearan a su alrededor, obligándola a salir para divertirse con sus compañeras. Ana Catalina refiere sobre esto lo siguiente. Una vez quiso mi hermano mayor que le acompañase al baile. Yo me negué resueltamente a complacerle. Se disgustó mucho y se enfureció conmigo, saliendo de casa muy disgustado. Pero pronto volvió y, postrándose de rodillas delante de mí, me pidió perdón en presencia de mis padres. Fue la primera y la última vez que discutimos. Una vez condescendí, llevada por una falsa compasión, y dejé que me llevaran al baile. Pero sentí tanta tristeza que anduve medio desesperada durante todo el rato que duró. Ciertamente, mi espíritu estaba muy lejos de allí, pues me parecía que estaba en el infierno, y sentía tanta turbación y tormento que ansiaba salir de allí. Sin embargo, no me fui, temiendo que no conviniera irme, pues si me marchaba iba a llamar la atención, por lo que permanecí allí todavía largo tiempo. Me parecía entonces como si me llamara desde afuera mi celestial esposo y que yo huía de él. Mirando a mi alrededor, lo hallé bajo unos árboles triste y airado, con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. ¡Qué infiel eres! ¡Cuánta amargura me causas! ¡Qué mal me tratas! ¿No me conoces ya? Yo le pedí perdón y me di cuenta de lo que debía hacer para evitar que se siguiese pecando. Debía arrodillarme en un rincón y orar con los brazos en cruz, o ir al lugar donde podía impedir que se siguiesen cometiendo. Otra vez, en que fui a otra diversión, sentí una gran fuerza que me inducía a alejarme de aquel lugar, tanto mayor cuanto más empeño ponían mis compañeros en retenerme. Tuve que alejarme de allí, pues me parecía como si la tierra quisiera tragarme. Me encontraba totalmente turbada. Apenas había atravesado las puertas de la ciudad y tornado al camino que conduce a mi casa, se llegó a mí una maravillosa mujer y me dijo muy afectada: ¿Qué has hecho? ¿Qué vida es esa? Te has desposado con mi hijo. Luego vi a su hijo con el rostro desfigurado y triste, y sus censuras me partían el corazón, pues yo había estado en tan mala compañía, mientras que él me esperaba sufriendo. Lloré y creí morirme de dolor, y rogué a su madre que intercediera para que me perdonase, prometiéndole no volver a ser jamás tan condescendiente. Y ella, en efecto, intercedió por mí y fui perdonada. Prometí una vez más no concurrir a tales reuniones. Entonces ellos me dejaron, después de haberme acompañado largo trecho. Yo estaba en mis 5 sentidos, y ellos hablaron conmigo como pudiera haber hablado cualquier persona viva. Me sentía enormemente alterada y anduve hasta casa llorando a gritos. A la mañana siguiente me reprendieron por haberme vuelto sola. Finalmente hallé la paz. Llegó a manos de mi padre un librito en el cual leyó que los padres no deben llevar a sus hijos a semejantes diversiones. Fue tanta su aflicción al darse cuenta de lo que había hecho, que lloró amargamente, diciendo: Dios bien sabe que obré con buena intención, pues pensé que lo que hacía estaba bien. Yo misma hube de consolarle lo mejor que pude. De todos modos, como ella quería a toda costa hacer la voluntad de Dios, comenzó a pedir al Señor que le quitara la repulsión que sentía por el matrimonio, si era su voluntad que se casara. Sin embargo, su deseo de entrar en el convento se hizo aún más vehemente. El tiempo que estuvo en su casa después de haber sido sirvienta fue poco. Sus padres pensaron en su futuro y la enviaron a Coesfeld de aprendiz de costurera, al taller de Elizabeth Crave. Estaba con ella de lunes a viernes, y los sábados y domingos regresaba a casa
a realizar las labores domésticas. Dios le dio tan gran habilidad que hacía todas las labores, aun las más difíciles, sin prestar atención al trabajo. Sus manos trabajaban, como dirigidas por el ángel con firmeza y seguridad, pero sus ojos se elevaban por encima de las cosas del mundo. Al principio, se acercaba con temor a la mesa de la costura, porque sabía que no podría librarse de las imágenes que arrebataban su espíritu, y no quería llamar la atención de los que la rodeaban. Pronto sus súplicas en demanda de auxilio fueron escuchadas, y el ángel puso en su boca las palabras que había de responder cuando era súbitamente interrogada, y dirigía sus manos para que no dejase de hacer su labor. Pronto Ana Catalina se habituó a trabajar de esta manera, de forma que hasta el final de su vida pudo pasar sus noches de sufrimiento, no solo en oración y completa actividad espiritual, sino cosiendo para los niños pobres y para los enfermos, sin necesidad de fijar en el trabajo los ojos ni la atención de su espíritu. Al cabo de 2 años más o menos, enfermó y tuvo que regresar a su casa. Cuando se recuperó, sus padres la enviaron de nuevo a Coesfeld para que se adiestrase más como costurera, y allí estuvo otros 3 años. A sus 18 años recibió la confirmación de manos del vicario general de Münster, von Drost, y así nos lo cuenta Ana Catalina. Nos dirigimos a Coesfeld los que íbamos a ser confirmados. Antes de acercarnos al obispo, estaba yo con mis compañeras a la puerta de la iglesia. Estaba muy emocionada por participar de tal acontecimiento y veía a los que salían de la iglesia transformados interiormente, aunque en diferentes grados, y señalados exteriormente con el carácter indeleble del sacramento. Cuando entré en la iglesia, vi al obispo que resplandecía intensamente. Estaba rodeado por un ejército de los poderes celestiales. El óleo de la unción brillaba con gran fulgor, y la frente de los confirmados irradiaba luz. En el momento de ser ungida sentí un fuego que penetraba por mi frente y me llegaba al corazón, y me sentí fortalecida. Después he visto varias veces al obispo auxiliar, normalmente, de forma que apenas lo he reconocido. Cuán grandes y variados fueron en Ana Catalina los efectos de la confirmación. Basta ver en su misma declaración, según la cual, desde aquel momento, le fue imposible ver los pecados del prójimo, bien sea por medio de la contemplación o de forma natural, sin ofrecerse a Dios como víctima expiatoria. Así lo confesó a su director Overberg. Desde que fui confirmada, nunca dejé de pedir a Dios que castigara en mí todas las culpas que él me mostraba o que yo misma veía. En los últimos 3 años que estuvo en Coesfeld aprendiendo costura, de los 17 a los 20 años, tuvo su noche oscura. Los ejercicios religiosos que antes realizaba con gran alegría le resultaban tan aburridos que debía hacer mucho esfuerzo para cumplirlos, pero continuó haciéndolos no obstante. Pensaba que no podía comulgar con tanta frecuencia. Durante estos 3 años, tuvo tentaciones terribles de vanidad y de buscar la compañía de otros jóvenes. A los 20 años, regresó a su casa. Su padre le preparó una habitación para el trabajo de costura, y ella trabajaba como costurera itinerante por las granjas y las aldeas de la zona. Gracias a su dulzura y responsabilidad, logró pronto tener bastantes clientes. Tenía tanto trabajo que tomó a una joven de aprendiz para que la ayudase. Se llamaba María Feldman y tenía 14 años. Estuvo trabajando con ella durante 3 años. Esta joven nos dice por propia experiencia: yo estaba muy unida a ella, porque era una persona piadosa y temerosa de Dios, y porque me enseñó su oficio con paciencia, a pesar de que yo era extremadamente lenta. Ya estaba en pie cuando yo me levantaba, y me la encontraba rezando. Y por la noche, mientras yo me quedaba dormida, seguía rezando de rodillas y con los brazos en cruz. Llevaba una camisa de tela recia
y el viernes no comía ni bebía hasta el mediodía. Me decía que uno se puede mortificar simplemente absteniéndose de comer un plato que le gusta mucho. Frecuentemente descubrí bajo las sábanas de su cama unos pedazos de madera que disponía en forma de cruz y sobre los que dormía. Huía de la sociedad. Cuando iba a trabajar de granja en granja, no deseaba más compañía que la mía y jamás hablaba de los demás. Me enseñó a no hablar mal de los demás, incluso cuando estuviera ofendida, sino, al contrario, a hacerles el bien. Daba todo lo que ganaba a los necesitados, así que no tenía casi nada. Raramente llevaba dinero, pues lo distribuía inmediatamente. Y no olvidemos que a todos los pobres que encontraba y a sus mismos clientes les hablaba siempre de Dios y les refería muchas cosas edificantes que había leído o conocía por sus visiones. Después de 5 años trabajando de forma independiente como costurera, a sus 25 años había conseguido hacer 7 u 8 piezas de tela de lino de un valor de unos 25 táleros, pensando que así podrían recibirla en algún convento. Capítulo 2. Vida religiosa. Deseo de ser religiosa. Ya desde muy niña había sentido el deseo de ser religiosa como ella misma lo refiere. Había hecho mi padre el voto de regalar todos los años un ternero cebado al convento de la Anunciación de Coesfeld. Cuando llevaba el regalo solía ir yo con él. En el convento las monjas me hacían sencillas bromas. Me ponían en el trono y me daban la vuelta hacia adentro para que me divirtiera. Luego lo volvían hacia afuera, preguntándome en broma si quería quedarme con ellas. Siempre les respondía que sí, y nunca quería salir del convento. Entonces me decían ellas: la próxima vez que vengas, te quedarás con nosotras. A pesar de ser muy niña, cobré mucha afición a este convento, en la cual notaba mucho fervor. Cuando oía la campana de la iglesia del convento, me ponía en oración, intentando unirme espiritualmente a la oración de tan piadosas monjas. De esta suerte entré en íntima relación con el monasterio de la Anunciación. A los 16 años de edad, un día le ocurrió un suceso que la confirmó en su deseo de ser religiosa. Serían como las 3 de la tarde cuando, hallándose trabajando en el campo con sus padres y hermanos, tocaron a vísperas las campanas del convento de la Anunciación de Coesfeld. Otras muchas veces las había oído, cuando había viento favorable, pero esta vez se sintió poseída de tan maravilloso anhelo de entrar en el convento que estuvo a punto de caer desmayada. Le parecía como si oyera una voz que le decía: «Entra en el convento, suceda lo que suceda». No puedo trabajar más, y fue preciso que la llevaran a casa. Ella misma declara: desde aquella hora me puse enferma. Vomitaba con mucha frecuencia y estaba muy triste. Como andaba tan inquieta, mi madre me preguntó qué tenía. Yo le declaré terminantemente que quería entrar en un convento. Mucho le desagradó mi resolución a mi madre, argumentando que cómo quería entrar en un convento no teniendo bienes y estando además delicada de salud. Luego fue a quejarse a mi padre y ambos trataron de quitarme por todos los medios la idea de ser religiosa. Me describieron la vida del claustro como una cosa sumamente difícil para mí y me dijeron que las monjas me rechazarían por ser una pobre labradora. Pero yo respondí: aunque nada tengo, Dios es poderoso y lo llevará a cabo. La negativa de mis padres me llegó tan a lo vivo que mi enfermedad se agravó y hube de quedarme en cama. Cuando tenía 25 años, su petición de entrar en el convento fue rechazada en las Agustinas de Borken y en las Clarisas de Münster. Pero estas últimas le dijeron que, como no tenía dote y necesitaban una organista, podrían recibirla si aprendía a tocar. Con esta intención se fue a vivir a Coesfeld, a casa del organista Stongen.
Este buen hombre era viudo y tenía una hija, Clara, 10 años menor que Catalina. Ambas dormían juntas y llegaron a hacerse muy buenas amigas. Ana Catalina, que poseía algunas piezas de lino y que pensaba entregarlas al convento como dote, las vendió todas para calmar la pobreza de esta familia. Clara Songen. Contagiada por Catalina, siente también deseos de entregarse totalmente al servicio de Dios, y ambas buscan un convento para entrar. Ana Catalina estuvo en casa de los Songen durante 3 largos años, haciendo todas las tareas de la casa y sin recibir ningún sueldo. A pesar de que las clases de música fueron pocas y apenas aprendió nada. Ella nos dice: nunca llegué a tocar el órgano. Yo era la sirvienta y no pude aprender porque apenas paraba en la casa, pues buscaba la manera de ayudar a los que tantos trabajos y miserias padecían. Servía como criada, hacía todas las cosas y daba todo lo mío. ¿Cómo aprendí a pasar hambre? Muchas veces pasaron 8 días sin ver el pan. Nadie les fiaba ni a un valor de 7 cuartos. Todo lo que había ganado cosiendo voló. Y llegué a pasar hambre. Di hasta mi última camisa. Mi buena madre se compadeció de mí y me llevaba huevos, manteca, pan y leche, con lo cual vivíamos. En cierta ocasión me dijo: no sabes la aflicción que nos causas, queriendo a toda costa irte al convento. Cuando miro el lugar que ocupabas en casa, se me parte el corazón, pues eres mi hija. Yo le respondí: Dios os lo pague, madre mía, que yo nada tengo con qué pagároslo, pero es voluntad de Dios que sean alimentados los pobres por mi medio. Ahora Dios proveerá. Todo se lo he dado, y Él sabrá ayudarnos a todos. Y mi madre se volvía contenta. Muchas veces pensaba yo: ¿cómo podré entrar en un convento si no tengo nada? Y todas las cosas se ponen en contra mía. Pero después, dirigiéndome a Dios, le decía: yo no sé valerme, mas tú has suscitado en mí este deseo. Le darás cumplimiento. Finalmente, en el año 1801, a los 27 años de edad, las trapenses del convento de Nuestra Señora de la Fidelidad, emplazado en Rosenthal, cerca de Darfeld, la quisieron recibir, pero solo permaneció unas pocas semanas. Según el libro de Crónicas de la Comunidad, la madre priora consideró que las vías extraordinarias de la sencilla campesina podían perturbar a las demás religiosas de la comunidad. Entonces, cuando ya había cumplido los 28 años, las canonesas regulares de San Agustín de Dulmen aceptaron recibir a Clara Songen como organista sin dote, pero el padre rechazó la oferta, si es que no recibían también a Ana Catalina sin dote y como religiosa del coro. Las agustinas, que necesitaban urgentemente una organista, aceptaron la propuesta a regañadientes, pues era un convento muy pobre y necesitaban dinero para su mantenimiento. A finales de septiembre de 1802, Ana Catalina se fue a su casa de Flemsk para despedirse de su familia. Así nos lo cuenta: la víspera del día de nuestra partida de Coesfeld para Dulmen, donde teníamos que entrar en el convento, fui a casa de mis padres para decirles adiós y pedirles algo de dinero para el viaje. En efecto, a pesar de la felicidad y de la gran alegría que irradiaba ante la perspectiva de abandonar el mundo y entrar en la casa de bodas de mi celeste esposo, yo carecía de cualquier bien terrenal, pero no tenía que llevarme nada de este mundo. Jesús deseaba acogerme pobre y despojada de todo, de modo que no recibí nada de los míos, sino las lágrimas de mi madre y las duras palabras de mi padre, que dijo: si hubiera que enterrarte mañana, yo pagaría gustoso los gastos de tu entierro, pero como se trata de entrar en un convento, no te daré nada. Sin embargo, ni las palabras de mi buen padre, ni la oposición de los míos, que tanto lloraban por mi causa, fueron capaces de disuadirme. Vida en el convento.
El convento de las Canonesas Regulares de San Agustín había sido fundado en el año 1457 y estaba emplazado en Dulmen. Al principio tuvo una excelente reputación y muchas vocaciones. En 1417 fueron anexionadas con pleno derecho a la Orden de San Agustín y hasta fines del siglo XVII fue una comunidad próspera y fervorosa, pero las guerras continuas empobrecieron el convento y cayó en relajación. Para paliar su pobreza en 1792, aceptaron hacerse cargo del Colegio de Niñas de Dulmen y hacían también algunos trabajos de costura y bordado. También alquilaron algunas celdas del convento a personas laicas. Lo más cuestionable es que alquilaban su espaciosa sala capitular para asambleas y fiestas profanas. Debido a la pobreza del monasterio, se instauró la costumbre de que cada hermana se hacía cargo de su desayuno, de la mitad de los gastos médicos y de una parte de su vestimenta, teniendo derecho a 2 mediodías semanales libres para trabajar por su cuenta, quedándose el salario para estos gastos que no cubría la comunidad. Esto dio lugar a ciertos comportamientos individualistas y a que cada una dispusiese de dinero propio en contra del voto de pobreza. Felizmente, conservaban todavía el rezo en común del oficio divino. En esa comunidad relajada, integrada por 8 religiosas, entran el 13 de septiembre de 1802 Clara Songen y Ana Catalina. Para Catalina no hay celda propia, pues las otras están alquiladas a personas de fuera. Ambas deben habitar en la misma celda, pero se entienden muy bien, pues han vivido juntas antes de entrar en el convento. A Ana Catalina le dan a entender que tiene que compensar el que la hayan aceptado gratuitamente, encomendándole los trabajos más duros, reservados normalmente a las hermanas legas, aunque ella es religiosa del coro. Debe cuidar el ganado, cuidar el jardín, atender a las enfermas, pero sobre todo, debe superar las mezquindades y envidias de algunas hermanas que creen que tienen derecho a exigirle todo para que se gane el derecho de ser religiosa. Durante el año de noviciado, a pesar de no tener dinero alguno, debe buscarse el desayuno por su cuenta. Clara dirá: como no tenía dinero ni provisiones de té o café, iba todas las mañanas a la cocina con su pequeña cafetera y recogía los pozos que las otras hermanas habían tirado en la víspera y los servía, bebiéndoselos después a modo de desayuno. Ana Catalina no se desanima. Está acostumbrada a la pobreza y a ayunar frecuentemente, pero los trabajos duros y la mala alimentación la debilitan y enferma. Entonces, debe pagar la mitad de los gastos de sus medicinas. Como dirá el doctor Wessener, tomaba los medicamentos que le prescribía el médico, por miedo a desobedecerle, pero constataba enseguida que le eran perjudiciales para su salud. Si se olvidaba de tomarlos, le reprochaban su descuido en los términos más amargos. Los remedios eran tan caros que un envase podía costar hasta 2 táleros, y solía ocurrir que el médico cambiaba la receta cuando el recipiente estaba aún medio lleno. La cuidan Clara y la hermana Neuhaus, pero pronto la priora nombra como enfermera a la hermana Esewich, que lo hace negligentemente y apenas va a visitarla por la mañana para preguntarle cómo está, despreocupándose de si tiene hambre o frío u otras necesidades personales. Al acabar el año de noviciado, le toca hacer sus votos. Entonces surge un grave inconveniente. Aparece un acreedor a quien Catalina debe 10 táleros por haberse hecho garante de una deuda del organista Songen, que no los pudo pagar. La priora le avisa que deberán retrasar la profesión hasta que la deuda no esté pagada. Felizmente Dios providente no la abandonó. Se fue a orar con fervor a la iglesia conventual y al regresar a su celda, encontró en la ventana exactamente los 10 táleros que necesitaba. Estas misteriosas aportaciones se repetían más de una vez
especialmente cuando enferma. Tenía que pagar la atención médica y los remedios. Las dos novicias profesan el 13 de septiembre de 1803. Ella misma nos dice: después de la profesión volvieron mis padres a tratarme con mucha bondad. Mi padre y mi hermano vinieron a verme a Dulmen y me trajeron de regalo 2 piezas de tela de hilo. Mi alma desbordaba de felicidad. Mi celda tenía unas sillas sin asiento y otras sin respaldo. Y, sin embargo, a mí me parecía tan espléndida y regia que creía estar en el cielo, por la noche con frecuencia, llevada por el amor y la misericordia de Dios. Prorrumpía en alabanzas ardientes y cargadas de amor confiado y filial, tal como tenía la costumbre de hacerlo desde mi infancia. Cuando trabajaba en el jardín, los pájaros venían a mí, se ponían sobre mi cabeza y sobre mis hombros, y cantábamos juntos las alabanzas de Dios. Veía siempre a mi lado al ángel de mi guarda, y aunque el espíritu maligno me asaltara y trataba de meterme miedo de diferentes maneras, no podía hacerme mucho mal. Mi deseo de la Santa Eucaristía era tan irresistible que con frecuencia salía por la noche de mi celda y me iba a la iglesia, si estaba abierta. En caso contrario, me quedaba en la puerta o cerca de la pared, aún en el invierno, arrodillada o prosternada, extendidos los brazos en éxtasis. El capellán del convento, que tenía la caridad de venir temprano para darme la comunión, me hallaba en ese estado. Mas al aproximarse y abrir la iglesia, volvía yo en mí, me acercaba con ansia al comulgatorio y encontraba a mi Señor y a mi Dios. Cuando estaba encargada de las funciones de sacristana, me sentía de pronto como transportada. Subía a los sitios más elevados de la iglesia, sobre las cornisas, los frontones y molduras de albañilería, a donde parecía imposible humanamente subir. Entonces limpiaba y adornaba todo. Me parecía siempre que había sobre mí espíritus bienhechores que me elevaban y me sostenían. Esto lo veía muy normal, porque estaba acostumbrada a ello desde mi infancia. Nunca me veía mucho tiempo sola, y lo hacíamos todos juntos con mucha familiaridad. Después de su profesión, recibe el cargo de sacristana. Ella se entregará a esta labor con gran dedicación. Cuidará de los ornamentos litúrgicos, de los vasos sagrados. Limpiará la capilla, lavará y planchará los lienzos del altar, etc. Uno de sus mayores pesares era que la superiora le daba muy pocas órdenes o casi ninguna orden. Más de una vez acudió a ella, pidiéndole que le mandara algo, asegurándole que lo cumpliría con gusto, pero por toda respuesta le indicó que estaba dotada del suficiente juicio como para saber lo que tenía que hacer. Ana Catalina quedó enormemente confusa. Como su superiora no le daba orden alguna y deseaba poner a prueba su obediencia, se aplicaba con gran celo a leer y releer la regla, con objeto de observarla escrupulosamente. Por otra parte, siempre debía sufrir el desplante y las exigencias de algunas hermanas, que siempre la veían como inferior a ellas. Cuando había algún problema, le echaban a ella la culpa. Un día una tal señorita Oldencott abandona el convento donde ha pasado algún tiempo en calidad de pensionista. En el momento de marchar, regala a cada religiosa un gulden holandés y a algunas, Ana Catalina entre ellas, 2. La novicia, según manda la regla de la orden, se los lleva a la superiora. Poco después, con ocasión de una visita del padre Songen a su hija Clara, inician una investigación. Al acabarla, acusan a Ana Catalina de haber recibido 5 gulden de la señorita Oldencott y de haber entregado 3 al organista y solamente 2 a la comunidad. Ella niega enérgicamente esa falsa acusación. Insisten, y como ella persiste en defender la verdad, es condenada a arrodillarse delante de cada religiosa
y pedir perdón. Obedece sin protestar. Algún tiempo después, la señorita Oldencott volvió y Ana Catalina pide a la superiora que se informe de la realidad de los hechos. La madre Hackebrand se niega y le ordena callar, porque ha dado por terminado el incidente. También el diablo la seguía persiguiendo. Un día que estaba enferma, llegó a atormentarla de un modo tan espantoso que tuvo que enfrentarse a él en un combate agotador, mientras se esforzaba por multiplicar las jaculatorias y las oraciones mentales. Era como si intentara estrangularla, desplegando contra ella un furor inaudito. Por fin, Ana Catalina consiguió hacer la señal de la cruz y le ofreció la mano diciéndole: «Muérdela». Ana Catalina también atribuye a Satán un incidente que se produjo durante su noviciado, cuando estaba enferma. La superiora y la maestra de novicias entraron en su cuarto. Le dirigieron palabras muy duras, amenazándola con la expulsión, sin que ella pudiera explicarse el motivo. Cuando al día siguiente lo contó a otra religiosa, ésta le aseguró que ni la superiora ni la maestra de novicias habían ido a verla. Otra cosa que tenía a sus hermanas en vilo era que conocía sus intenciones. Según afirma el doctor Wessener, en el convento solía oír las conversaciones de las hermanas y ver sus reuniones, aunque estuviera lejos y separada por tabiques. Otros testigos afirman: veía y oía con el espíritu sus disposiciones interiores, sus conversaciones privadas y los proyectos que ideaban para humillarla. Ella misma nos asegura: a veces daba a entender que sabía muy bien lo que decían y lo que tramaban en secreto contra mí. Entonces me acosaban para que les revelara cómo había llegado a saberlo, pero yo no podía explicárselo, de modo que pensaban que alguna de ellas les traicionaba, dándome a conocer sus manejos. A lo largo de los 10 años de la vida conventual, estuvo casi siempre enferma y a menudo tuvo que guardar cama durante varias semanas. Pero lo que aumentaba aún más su prueba era el hecho de ser considerada por sus hermanas como una mujer floja y exaltada, digna de ser despreciada, porque solía comulgar más que ellas, distinguiéndose demasiado en eso de las demás. En 1805, su salud sufrió un duro revés. Estaba un día ayudando a una hermana a subir al tendero la ropa mojada que habían lavado ese día, unos 20 kilos, y la izaban en un cesto a través de una cuerda, una desde abajo y Catalina desde arriba, pero la hermana no pudo soportar el peso y soltó de repente la cuerda. En el momento en que cayó el cesto, pasaba por la trampilla del techo y el cesto vino sobre Ana Catalina, que cayó de espaldas, recibiendo un fuerte golpe en la cadera. Tuvo que guardar cama durante 3 meses y sus secuelas y dolores persistieron toda la vida. Al principio, no podía ni tocar la campana por los intensos dolores de riñones que sentía. Para soportar sus dolores, ella necesitaba de la comunión frecuente. Su confesor, el padre Lindbergh, le había dado permiso para comulgar más veces que a sus hermanas. Al sentirse criticada, decidió reducir el número de sus comuniones para no dar disgusto ni escándalo. Pero, como lo hizo por su cuenta, no obedeciendo al confesor, Dios dejó de darle alivio y consuelo en sus comuniones. Ella reconoció su error y pidió humildemente perdón. Le decía: «Dios mío, soy el hijo pródigo. He malgastado la herencia que me habías entregado. No soy digna de llamarme tu hija. Ten compasión de mí. Acéptame de nuevo». Pero tuvo que reparar duramente su desobediencia. Durante 2 años experimentó aridez sin el menor consuelo. Fueron 2 años de noche oscura. A veces se sentía rechazada por Dios. Otras veces creía que sus pecados lo habían alejado de su alma. Pero en esos momentos aprendió a obedecer y, a pesar de no sentir nada, sentía la necesidad de recibir la comunión. A veces era un deseo incontenible, ya que se sentía morir
de desfallecimiento físico y espiritual. En una ocasión no pudo reprimir su deseo de comulgar y fue a llamar al padre Lambert a una hora intempestiva, por lo que él le llamó la atención, aunque viendo el estado en que se encontraba, accedió a darle la comunión. Clara Songen certifica: una noche estábamos juntas terminando un trabajo para la reverenda madre, cuando las puertas se abrieron bruscamente. Miramos por todas partes, pero no vimos a nadie, aunque oíamos ruido de pasos a nuestro alrededor. Eso sucedió 2 veces, cuando todavía compartíamos celda. En otra ocasión, mientras Emmerich leía la regla, alguien, al que no vimos, se acercó a ella y volvió rápidamente las hojas, terminando por hacer un ruido seco, como si hubiera golpeado violentamente el libro con la palma de la mano. Otro día, cuando estaba en la capilla delante del Santísimo Sacramento, el diablo se acercó a ella, arrojándose con tal fuerza sobre el reclinatorio que el mueble se rompió. En aquel momento ella sintió un vivo calor y después un frío glacial. A veces él se le acercaba por la noche, la despertaba y tiraba de su mano como si quisiera sacarla de la cama. El padre Lambert, capellán del monasterio, la tuvo que consolar y aconsejar. A través de la confesión, pronto comprendió que se trataba de un alma escogida por Dios. Pero sus hermanas se quejaban de que él estaba con ella más tiempo que con las demás y de que le daba permiso para comulgar más frecuentemente. Sus tiempos libres los dedicaba a estar en la capilla en oración ante el sagrario. Por la noche se quedaba en el coro después de completas, pero las hermanas se quejaron a la superiora y se lo prohibió. Solo se lo permitió en alguna ocasión especial. Durante la misa sentía un inmenso amor por Jesús, a quien veía en la hostia en algunas oportunidades, y se emocionaba tanto que lloraba de alegría, lo que le achacaban también sus hermanas por no comprenderla. Ella nos dice: si durante la misa oía los cánticos o simplemente el sonido del órgano, solía pensar: «Ah, qué hermoso es esto, qué armonioso. Si los objetos inanimados son capaces de lograr una amistad tan hermosa, ¿por qué no hacen lo mismo nuestros corazones?». Y ello me hacía romper en llanto. Su mayor alegría en el convento consistía en poder prestar a sus hermanas algún servicio de caridad. Si le pedían cualquier cosa, la daba inmediatamente, aunque la necesitara, y lo hacía con más gusto por las que sabía que le eran hostiles. Una de sus mayores alegrías era la de ver acercarse a pedirle algún servicio a las que no estaban bien dispuestas en su favor, pues tenía la esperanza de que entonces saborearían la alegría de vivir en paz con ella. Una gran ocasión de demostrarlo se le presentó cuando su antigua enfermera, la hermana Eswich, que tanto le había hecho sufrir por no atenderla, cayó enferma con unas llagas que despedían un pus nauseabundo. Nadie, ni siquiera las criadas del convento, querían curarla. Pero Catalina lo hizo con gran amor. Durante semanas le cambiaba diariamente los vendajes, hacía su cama y le daba ánimo y consuelo. Todo lo hacía con alegría, encontrando consuelo en la oración. Y era tanto lo que quería a sus hermanas, que habría vertido su sangre por ellas. Rezaba mucho por ellas. Estaba muy preocupada por el estado de relajamiento en que se encontraba la comunidad y rezaba para que reconocieran sus faltas y reinara la paz entre todas. De todos modos, no era una religiosa triste, sino todo lo contrario. Solía afirmar que nunca fue tan feliz como en el convento. Capítulo 3. Vida fuera del convento. Supresión del convento. El 3 de diciembre de 1811, el convento fue suprimido por las autoridades francesas. Las religiosas salieron el 13 de abril de 1812 y se dispersaron cada una por su lado. Ana Catalina quedó pobre y enferma, con una criada caritativa que la cuidaba por amor de Dios, y también con el anciano sacerdote, padre Lambert.
sacerdote emigrado francés, que celebraba la misa en el convento. Los tres se quedaron hasta que no pudieron permanecer más. Salieron probablemente en mayo de 1812. Ana Catalina fue recibida como ama de llaves por el padre Lambert, que era confesor de la familia del conde de Croix, quien le daba un sueldo de 160 táleros anuales. El padre Lambert alquiló una habitación decente en la calle Münster, en el primer piso, cuya ventana daba a la calle, en casa de la viuda Rothers. Ella cuidaba perfectamente la vivienda del sacerdote y él se sentía profundamente satisfecho. Pero se enfermó gravemente en Navidad y fue cuidada por la señorita Gilman hasta su recuperación. Sin embargo, el martes de carnaval de 1813, de nuevo empeoró y tuvo que guardar cama hasta su muerte. En febrero de 1813 llegó su hermana Gertrudis para cuidarla y estuvo con ella 8 años. El 22 de marzo de 1813, el doctor Wessener fue a visitarla. Ya la conocía desde 1807, cuando el médico del monasterio le había llamado para consultarle sobre una grave enfermedad que ella padecía. Pero Wessener no creía en realidad de las llagas de que le habían hablado. Ana Catalina no quiso ni contestarle, abandonando él la habitación muy contrariado. Al día siguiente hizo nuevo intento. Louis Hensel dice en sus recuerdos: la encontró sentada en el lecho, sin una palabra. Ella le señaló con el dedo una silla colocada al pie de la cama. Su mirada era sombría e imperiosa. Intimidado, se sentó en silencio a su lado y ella le recordó como en un espejo toda su vida pasada, su infancia piadosa y sus dudas actuales. Él dijo: no había en ella nada que me convenciera, pues hubiera podido enterarse de todo a través de terceros que me conocieran. Sin embargo, me dijo con exactitud, y hasta en sus menores detalles, 2 cosas concretas, con todas sus circunstancias que solo podía conocer a través de una revelación sobrenatural. En efecto, habían sucedido entre Dios y yo, y nadie pudo tener jamás el menor conocimiento. Yo exclamé: solo Dios se lo ha podido revelar. Así pues, es cierto lo que enseña la Iglesia. A partir de ese momento, Wessener se convertirá en el médico personal de Ana Catalina hasta su muerte. Ella le da permiso para visitarla y él acudirá diariamente, llevando control de lo que ve en su diario. El padre Lindbergh, su confesor, le cuenta de sus llagas y de otros fenómenos extraordinarios. De ello, Wessener saca la conclusión que hay que hacer una investigación sobre los hechos para poder informar a la autoridad eclesiástica. Para este efecto, reúne al doctor Krauthausen, al deán Rensing y al padre Lindbergh el mismo día 22 de marzo por la tarde. Le piden a la enferma que responda bajo juramento a 6 preguntas concretas relacionadas con las llagas y su origen. Ana Catalina expone con sencillez sus llagas para que fuesen examinadas. Wessener escribió sobre el resultado lo siguiente: en el dorso de cada mano observamos unas costras del tamaño de una moneda, de 2 céntimos, causadas por la sangre que había manado y bajo las cuales estaba dañada la piel. Tenía en las palmas otras costras semejantes, un poco más pequeñas, y debajo la piel también estaba dañada. Descubrimos las mismas llagas en el dorso y en la planta de los pies. Eran muy dolorosas al tacto, y el pie derecho había sangrado poco antes. Al lado derecho del pecho, cerca de la 4ª costilla, empezando por abajo, vimos una llaga larga, de 3 pulgadas aproximadamente, que parecía formada por múltiples pinchazos. En el esternón descubrimos unos arañazos lineales que formaban una cruz en Y, y por encima del ombligo vimos una cruz clásica de brazos de media pulgada de longitud. En la parte superior de la frente, numerosos puntos, comparables con pinchazos de aguja,
se escondían bajo los cabellos o a ambos lados de la cabeza. En la banda que rodeaba su frente observamos numerosos puntos sangrantes. Dice Louis Hensel: después de haber comprobado Wessener la realidad de las llagas y reconocer en ella la mano de Dios, se convirtió en un hombre muy piadoso y aplicado. Educó cristianamente a los numerosos hijos que Dios le dio y junto a su magnífica esposa vivió de modo ejemplar como buen padre de familia y católico convencido. Investigación eclesiástica. El deán Rensing comunica al vicario general Monseñor Bondrost sobre las observaciones realizadas y le escribe lo siguiente a Münster el 25 de marzo. Con el corazón profundamente conmovido y desbordante de sentimiento religioso, doy a conocer a usted, como mi superior eclesiástico, un acontecimiento capaz de proporcionar una deslumbrante prueba eclesiástica de que el Señor, en otro tiempo tan admirable en sus santos, lleva a cabo también en nuestros días, de indiferencia religiosa y de incredulidad, unos signos que demuestran con el mayor esplendor la fuerza de nuestra religión. El vicario general toma las cosas en serio y el 28 de marzo, en compañía de su médico personal von Duffel y de Overberg, van a Dulmen y observan las llagas. El vicario Bondrost dirá: suponía que se trataba de una ilusión, incluso de un fraude, pero cuando vi que se había convertido en tema de conversación en toda la ciudad de Dulmen, y pensando en que la verdad se descubriría fácilmente, al día siguiente me dirigí a Dulmen, donde no me esperaban. Ana Catalina tiene conocimiento sobrenatural de su llegada y le dice al padre Lambert: ¿qué me va a suceder? Se reúnen con él y Dean para hacerme examinar. Ella recibe a los 3 visitantes con amabilidad. Al poco rato cae en éxtasis, del que todos son testigos, observando su sensibilidad ante la bendición sacerdotal y las cosas sagradas. El vicario general sale impresionado, convencido de la realidad de los hechos, y plantea la necesidad de una investigación seria. Por ello, da instrucciones al deán Rensing para que dirija la investigación eclesiástica. El padre Limberg debe transmitir al deán Rensing todo lo que observe, a no ser que sea de conciencia y conocido en confesión. Rensing deberá observar todos los días a la enferma y redactar un diario detallado que enviará semanalmente al vicario general. El doctor Krauthausen deberá intentar curar a la enferma, incluidas las llagas, con todos los medios que considere adecuados. También le enviará las observaciones de orden clínico semanalmente. Por otra parte, se prohíben las visitas a la enferma, a no ser las permitidas por Rensing, exceptuando la de su antigua compañera y amiga, Clara Songen. Por otra parte, Rensing contratará a una persona de confianza, discreta y competente, que hará el papel de enfermera, a quien remunerará el mismo vicario general para que observe todo y le informe. Y a todos impone discreción y que no se divulguen las observaciones ni se hable públicamente de la enferma. El deán Rensing comienza su investigación sobre su infancia y antecedentes, preguntando a sus parientes y conocidos, especialmente a las religiosas de su convento, aunque no es mucha la información que recibe. Por su parte, el santo sacerdote Overberg le pide por obediencia a la misma Catalina que le informe sobre su infancia y juventud, lo que ella hace con toda sencillez y sinceridad. Lo que realmente hace sufrir a Ana Catalina son las curas del doctor Krauthausen para curar las llagas. Le ablandó y extirpó las costras de manos y pies y se las vendó en seco, lo que le produjo mucho dolor, no pudiendo dormir por la noche. El doctor Wessener tuvo que consolarla para que no perdiera la paciencia, y ella se declaró dispuesta a sufrir por obediencia, pidiendo mucha gracia a Dios.
Al cabo de 3 días, estaba agotada de tantos dolores que le resultaban insoportables. Solamente en los éxtasis encontraba alivio. En esos días, Garnier, comisario general de policía, viene a ver las llagas y a enterarse si la enferma hablaba o profetizaba cosas de política. El doctor Krauthausen descose los vendajes y ella encuentra mucho alivio. Antes de ponérselos de nuevo, le aplica una pomada calmante, pero la sangre comienza a correr abundantemente y los sufrimientos se le hacen intolerables, pidiendo ella que tengan compasión de su estado. Siguen los días sin poder dormir y con la paciencia al límite, pues los dolores le impiden rezar. El 7 de abril regresa el vicario general con el doctor Druffel y Oberberg. El doctor Druffel, al ver las llagas, considera que se pueden curar en poco tiempo. Continúa con los vendajes. El 26 de abril, el doctor Krauthausen se retira de la investigación, conmovido por los dolores que la enferma debe soportar. El vicario general decide que continúe con la investigación más en serio. Decide que sea después de Pentecostés, para que pueda celebrar esta fiesta con tranquilidad y que se comience una vigilancia estrecha de la enferma con hombres de edad madura, que estarán a su cabecera, de 2 en 2, día y noche, sin perderla de vista. Fueron 32 hombres escogidos para la vigilancia. La investigación formal comienza el 9 de junio de 1813 para que pudiera terminar el 17 y observar que nadie le provocaba las llagas y que no comía, como se decía. El padre Lambert y el padre Lindbergh, para descartar sospechas, se ausentan de la ciudad. Todo fue normal. Pero el 17 de junio, el vicario general decidió postergar la investigación otros 2 días. El 19 de junio, los miembros de la comisión concluyen la investigación y firman el informe definitivo. Garantizan que Ana Catalina ha sido sometida durante 9 días a una vigilancia continua por unos hombres que se han turnado día y noche de 2 en 2 y nadie se ha podido acercar a ella sin autorización. Durante los 9 días ha vivido sin alimento, excepto la comunión diaria. Los días 15, 16 y 18 han visto sangrar las llagas. También han visto a Ana Catalina en éxtasis todas las noches entre las 10 y las 12 de la noche. Todos se declaran dispuestos a confirmar sus declaraciones bajo juramento solemne, a excepción del doctor Ringenberg. Él propone que la investigación se haga fuera de Dulmen y por una comisión estrictamente médica. A fines del verano de 1813, el padre Lambert y el padre Lindbergh deciden buscar otro alojamiento para que los visitantes no molesten tanto, ya que en la habitación en la que estaban había mucho ruido de la calle y algunos curiosos miraban por la ventana que daba al exterior. Encuentran alojamiento en la casa de la viuda Wenning, hermana del padre Lindbergh. Está en la primera planta y su habitación da al jardín de su antiguo convento. La mudanza tiene lugar el 23 de octubre de ese año. Ana Catalina pide al vicario general, Monseñor von Drost, tener la misa a diario en su habitación, pero el vicario le dice que eso depende del nuevo obispo, nombrado por las nuevas autoridades francesas, sin permiso de Roma, quien tampoco se quiere meter en nada. Investigación gubernamental. 5 años más tarde, la cuestión de Ana Catalina se seguía comentando hasta en el Palacio del Gobierno de Berlín, y no faltaban chismes y calumnias. El 30 de noviembre de 1818, el ministro de Asuntos Religiosos de Berlín le pide al presidente del gobierno de Münster, barón von Vincke, que el asunto sea examinado por una comisión de expertos. Vincke fija el comienzo de la investigación para el 3 de agosto de 1819. Será una comisión de médicos y también la atenderá una honesta enfermera. Ella la cuidará con solicitud maternal
y Catalina le estará agradecida de por vida. Deciden que la investigación sea fuera de la casa donde habita, el 7 de agosto, ayudados por la policía, pues mucha gente se hubiera opuesto por la fuerza. La envuelven en una manta y la trasladan rápidamente. Ninguno de sus conocidos podrá visitarla. Ella se siente sola y angustiada, poniendo toda su confianza en Dios. La mayor parte de los médicos de la comisión consideran por adelantado que todo es fraude, creyendo que la enferma es víctima de la manipulación de otros. Los investigadores se ensañaron con ella. A veces, los interrogatorios duraban 2 o 3 horas, tratando de inducirla a que dijera que todo era mentira o que alguien le producía las llagas. Por otra parte, la obligaban a alimentarse y le daban a la fuerza café, potaje, crema de avena, patatas, etc. La enferma lo vomitaba todo y sufría lo indecible. Los de la comisión, al no poder hacerla confesar que todo es un engaño, deciden terminar la investigación. El 29 de agosto, a las 8 de la mañana, la llevan casi a escondidas a su antigua habitación. Los doctores de la comisión, excepto el doctor Zumbrink, creen que todo es un fraude. Pero la intervención personal del rey de Prusia, Federico Guillermo III, acaba con la polémica. Envía a su médico personal, el doctor von Giebel, quien reconoce que no existe ninguna impostura. El mismo doctor Giebel, en 1822, ofreció a Catalina sus servicios, si se daba el caso en que sus detractores volvían a importunarla. El doctor Wessener fue a verla la misma mañana, del 29 de agosto, y la encontró al límite de su existencia, casi moribunda, por todos los sufrimientos padecidos durante las 3 semanas y un día de la investigación estricta. Ya no podía hablar, estaba con los ojos cerrados y creyeron que había llegado su última hora. El doctor Wessener le preguntó si perdonaba a sus torturadores y ella le apretó la mano sonriendo. El padre Limberg estaba esperando para administrarle los santos óleos, contra toda esperanza humana. El 5 de septiembre se recuperó algo y el 17 ya pudo tomar un poco de caldo y hablar un poco. Solo por un milagro de Dios se mantuvo en vida y se recuperó totalmente poco a poco, y todavía vivió casi 5 años más, por la gracia de Dios. En la noche del 6 al 7 de agosto de 1821, Brentano y el padre Limberg la llevaron a otra casa cercana, propiedad del hermano del padre Limberg. Capítulo 4. Sufrimientos por los demás. El diablo. En la vida de todos los santos, Dios da permiso al demonio para que pueda molestar a sus escogidos y así puedan hacer méritos por su amor y la salvación de las almas. Ana Catalina tuvo que sufrir desde niña los embates del maligno espíritu. Ella nos dice: siendo yo niña y aún después, me he visto muchas veces en peligro de vida, pero con el auxilio de Dios siempre he salido bien de ellos. Sobre este punto, me ha sido dada con frecuencia luz interior con que conocía tales peligros, que no nacían de la ciega casualidad, sino que procedían por permisión de Dios. No lejos de nuestra casa, había un lugar completamente estéril, en medio de otras tierras que producían frutos. Cuando siendo niña pasaba por aquel lugar, siempre sentía espanto, y me parecía como si fuera lanzada de allí. Varias veces me caía al suelo, sin saber cómo. Veía como 2 sombras negras, que andaban vagando, y que los caballos solían espantarse cuando se acercaban. Habiendo experimentado muchas veces cuán temeroso era aquel lugar, pregunté la causa, y me respondieron las gentes que habían visto allí cosas extrañas. Una noche hice oración con los brazos en cruz en el referido sitio. La primera vez, esto me costó gran violencia. La segunda, vino una figura como un perro,
que me ponía su cabeza sobre mi espalda. Yo le miré y vi sus ojos encendidos y su hocico. Temí, pero no me desconcentré, sino que dije: «Oh Señor, tú que hiciste oración en el huerto de los olivos, en medio de las mayores angustias, tú estás conmigo. El demonio nada puede contra mí». Comencé pues a orar de nuevo, y el enemigo se alejó. Cuando volví a orar en aquel paraje, fui arrebatada como si fuera lanzada a una cueva que había allí cerca. Pero tuve firme confianza en Dios y dije: «Nada puedes contra mí, Satanás». Y el demonio se fue. Seguí orando fervorosamente, y desde entonces no he vuelto a ver las sombras, y todo ha quedado tranquilo. Siendo niña, mis padres estaban un día fuera de casa. Mi madre me había mandado que cuidara la casa y que no saliera. Vino una mujer muy anciana y me dijo: «Vete a mi peral y saca peras. Ven pronto, antes que tu madre vuelva». Caí en la tentación, olvidé lo que mi madre me había mandado y corrí al huerto de aquella mujer tan apresuradamente que me di un golpe en el pecho con un arado que estaba oculto entre pajas y caí al suelo sin sentido. Así me halló mi madre y me hizo volver en mí por medio de un castigo sensible. El dolor del golpe lo sentí durante largo tiempo. Más tarde supe que el maligno se había servido de la mala voluntad de aquella mujer para tentar mi obediencia por medio del apetito desordenado y que, habiendo caído en la tentación, puse en peligro mi vida. Esto me hizo ser muy precavida contra la gula y reconocer cuán necesario es al hombre mortificarse y vencerse a sí mismo. Cierta vez iba yo de noche a la iglesia, cuando se me presentó una figura semejante a un perro. Puse la mano delante y recibí tan fuerte golpe en el rostro que me echó fuera del camino. En la iglesia se me hinchó la cara y las manos se llenaron de ampollas. Hasta que volví a casa, estuve irreconocible. Me lavé con agua bendita. Camino de la iglesia, había un cerco que era preciso salvar sobre una tabla. Cuando llegué allí muy de mañana, en la fiesta de San Francisco, vi una gran figura negra que intentaba detenerme. Luché con ella hasta que pasé, sin sentir angustias ni temor al enemigo. Siempre me sale al encuentro en el camino y quiere que yo dé un rodeo, pero no lo consigue. En una ocasión, iba con una amiga a la misa de Nochebuena, cuando un perro enorme apareció en el camino, cerrándoles el paso. El perro la retuvo durante un cuarto de hora en el camino de la iglesia. Primero se plantó en un puentecillo que debían atravesar. Luego retrocedió poco a poco, a medida que Ana Catalina repetía la señal de la cruz, mientras que su amiga, aterrada, se agarraba a ella con todas sus fuerzas. Por fin desapareció de repente cuando ella gritó: «En el nombre del Señor Jesús, déjanos pasar. Dios es quien nos guía. Si tú fueras Dios, no nos impedirías avanzar. Sigue tu camino y déjanos continuar el nuestro». Ante estas palabras, el perro desapareció de un salto en medio de la noche. Cuando su amiga, temblando todavía, le preguntó: «¿Por qué no se lo has dicho antes?», ella respondió sencillamente: «No lo pensé». Clara Songen declara: «Algunas veces oíamos algo que bullía alrededor de nuestra cama y que luego, arrastrándose por el suelo, llegaba a la cabecera y nos ponía las almohadas sobre la cara, como para asfixiarnos. Era exactamente como si alguien golpeara nuestra almohada con un puño enorme». A veces Ana Catalina estaba tan enfadada porque no nos dejaba descansar que trataba de agarrarlo, pero no lo conseguía. Después de unos momentos de calma, lo oíamos de nuevo. Solía durar hasta las 11 o las 12 de la noche. Una vez iba y venía maullando como un gato. Yo llamé a mi padre y le grité que nos trajera un candil. Buscó por todo el cuarto, pero no encontró nada. Capítulo 5.
Dones sobrenaturales. Ana Catalina recibió grandes dones sobrenaturales para servir a los demás y poder acercarlos más a Dios. Veamos algunos de ellos. Inedia. Este es el don por el que una persona puede vivir mucho tiempo sin comer. El Dr. Wessener, que la atendió diariamente durante 11 años, refiere lo siguiente. Su alimentación normal era beber 2 vasos de agua fría y por la tarde chupar alrededor de 1/4 de manzana asada, desechando las fibras. Eso era todo. Después de varias semanas, no había tomado ni siquiera una manzana. Durante 3 años, de 1813 a 1816, yo la vi alimentarse únicamente de pura agua fresca, y todas las tentativas para descubrir un engaño fueron vanas. El que no quiera creer, que encuentre otra explicación. Por mi parte, yo afirmo delante de Dios que yo creo que fue así y que soy un hombre honesto, que amo la verdad y que la busca como a Dios, que es la verdad eterna misma. Durante 3 años enteros vivió solamente de agua clara. Eso es verdad y yo lo he visto. Ella bebía 3 medidas de agua cada 24 horas, pero a veces durante 2 o 3 semanas no tomaba ni siquiera media medida de agua, y lo que bebía lo vomitaba un poco más tarde. A los que no crean, yo no tengo nada que decir. Les doy autorización de creer que he sido víctima de un fraude o de tenerme por un idiota, pero les pido solamente dejar en claro la honorabilidad de mi nombre y la completa buena fe. Confieso una vez más que, a pesar de todos mis intentos por descubrir el más mínimo fraude, cualquiera que fuese, no he sido capaz durante casi 11 años que la conozco, y en este asunto yo he sido imparcial y he actuado honestamente. Levitación. Es el don por el cual una persona, cuando está en éxtasis, puede levantarse del suelo y moverse como una pluma, estando así durante horas. Ella misma dice: en mis ocupaciones de sacristana me sentía muchas veces arrebatada de improviso y subía, caminaba y vagaba por los lugares altos de la iglesia, sobre las ventanas, sobre los adornos, sobre las cornisas, a lugares donde me parecía imposible llegar humanamente. Yo llegaba para limpiar y para adornar. Me sentía elevada, sostenida en el aire, sin espantarme por ello, porque desde la infancia estaba acostumbrada a experimentar la ayuda de mi ángel custodio. Muchas veces, volviendo del éxtasis, me encontraba sentada sobre un armario, donde conservaba los objetos de la sacristía. Otras veces volvía en mí, en un ángulo, detrás del altar, donde no podía ser vista ni por el que pasara delante. No puedo pensar cómo podía llegar hasta allí sin desgarrarme los vestidos, ya que era difícil el acceso. Su compañera Clara Songen afirma que ella misma le contó: un día, estando enferma, fui elevada de mi lecho por 2 religiosas que me dejaron suavemente en medio de la celda. Entonces, una de las hermanas de la comunidad entró de pronto y me vio elevada sobre el suelo, sin nada bajo mis espaldas, y dio tal grito que su grito me hizo caer en tierra. La hermana después me atormentaba con preguntas para que le explicara cómo había estado en el aire, pero yo no le podía dar ninguna explicación, porque eran cosas inexplicables a las que no prestaba mucha atención y me parecía totalmente natural. Profecía. Es el don por el cual una persona, por gracia especial de Dios, puede conocer cosas que sucederán en el futuro. Veamos algunos ejemplos. Una mañana el padre Lindbergh vino a visitarla y ella le preguntó si vendría en la tarde. Él dijo que sí, pero ella le dijo que viniera antes. Venga a tomar el café con el padre Lambert, porque temo que le pase algo malo. El padre Lindbergh llegó a tomar el café y mientras lo tomaban,
el padre Lambert tuvo un desmayo. La ayuda del padre Lindbergh fue decisiva, pues de otro modo, su hermana Gertrudis no hubiera podido hacer nada ella sola, y el padre Lambert pronto se repuso. Nos dice un testigo del proceso: a veces ocurría en presencia de mi padre que alguien tocaba su puerta y ella sabía quién estaba fuera y lo que quería. Un día le dijo que estaba tal y tal persona tocando la puerta y venía a pedir información sobre la señora Hulsman, que estaba enferma. Ella invitó a rezar por ella, ya que iba a morir aquella misma noche, lo que ciertamente ocurrió. Otro día le dijo a mi padre que en la vecindad habría un incendio, pero que su casa quedaría indemne. El día del incendio mi madre y mi abuela estaban muy preocupadas. Mi padre, en cambio, estaba tranquilo. Se presentó un hombre desconocido para decir que estuvieran tranquilos, que no corrían ningún riesgo. Nadie lo conocía y nadie lo volvió a ver. Por eso mis padres, pensando en las circunstancias del hecho, supusieron que debía tratarse de un ser sobrenatural. Así me lo decía mi padre. Conocimiento sobrenatural es un don por el cual se pueden conocer por gracia de Dios muchas cosas que humanamente sería imposible conocer. El doctor Wessener afirma: ella me dijo que leía frecuentemente los corazones de la gente que venía a verla y que normalmente ella sabía lo que se pensaba de ella. A Louis Hensel le dirá en su primera visita: créeme, yo llego hasta el fondo del corazón de los que vienen a mí. Dios me ha hecho este regalo. Ella misma le dijo al padre Everberg: yo les hacía ver a mis hermanas que yo sabía todo lo que ellas decían y hacían en secreto. Ellas me preguntaron cómo lo sabía, pero yo no se lo podía decir. Ellas pensaban entonces que entre las hermanas había alguna que me lo decía a ocultas. El doctor Wessener aseguró que la primera vez que pudo hablar con ella, comprobó que no era una persona común. Me recordó con exactitud, y hasta en sus menores detalles, dos cosas concretas, con todas sus circunstancias que sólo podía conocer a través de una revelación sobrenatural. Ludwig von Noel certificó lo siguiente: el padre Lindbergh me contó que en el albergue donde él vivía se presentó un hombre forastero de aspecto taciturno que se sentó junto a él en el fuego de la cocina. Al poco rato, Ana Catalina le envió un aviso para que no albergara al forastero aquella noche en la casa. Ella no podía conocer la llegada del desconocido y de sus malas intenciones, a no ser por inspiración sobrenatural. Una señora contaba: un día, siendo yo niña, estaba en cama. Mi madre y una vecina me preguntaron qué quería comer, pero yo solo quería comer ensalada de repollo. En esa época del año, era muy raro encontrar repollo en la ciudad. En ese momento, una persona entró en casa y le dijo a mi madre que Ana Catalina quería verla. Mi madre fue a su habitación y ella le dijo a su hermana Gertrudis: vete a la bodega, corta el repollo en dos y le das la mitad a esta señora, porque tiene una hija enferma que desea comerlo. Otro día, el padre Lambert leyó en un periódico francés de Frankfurt un artículo donde decía que Napoleón había maltratado al Papa a puñetazos. Ella dijo: es cierto, eso ha ocurrido cuando Napoleón fue a exigirle que firmara el concordato. El Papa no quiso dejar su oración y él le dijo que si no se había enterado que tenía al emperador enfrente. El Papa respondió que tenía otro emperador más grande, a quien él adoraba. Entonces Napoleón se enfureció y le golpeó al anciano Papa, y el Santo Padre lo soportó pacientemente, sin decir nada. En otra ocasión el padre Lindbergh fue llamado a la casa de Catalina para llevarle la comunión, pero como había comenzado la temporada de caza, a la que era muy aficionado, pidió su fusil y se fue a cazar. Al regresar por la tarde preguntó a Catalina qué tal había pasado el día, y ella le respondió:
He visto una liebre caer por un tiro de fusil. El padre Lindbergh sonrió avergonzado y le prometió no volver a hacerlo más. En el invierno de 1813, el padre Lindbergh vino a ver a Catalina una tarde. Durante toda la jornada había estado visitando enfermos y no había rezado el breviario. Cuando llegó a la habitación de Catalina, él se dijo: «Estoy cansado. Si no fuera pecado, yo me dispensaría de rezar el breviario». Apenas pensó esto, ella le dijo: «Entonces rezad». Él le preguntó: «¿De qué me hablas?» «Del breviario». Esa fue la primera vez, dice el padre Lindbergh, que yo quedé impresionado de que ella tenía algo especial. El padre Rensing, en la carta al vicario general Bondrost, le escribía: «Por las tardes tiene un síncope habitualmente durante 2 horas. Durante este síncope, que yo preferiría llamar éxtasis, está rígida como un palo, pero su rostro está resplandeciente como el de un niño inocente. Si le doy a ocultas la bendición sacerdotal, ella levanta la mano y hace la señal de la cruz. Después de estos éxtasis, ella le ha revelado a su confesor, el padre Lindbergh, y a mí mismo, cosas ocultas que ella no puede conocer si no es por revelación de Dios». El mismo padre Rensing aseguró: «Ella me contó una vez que durante su estancia en el convento, ella conocía cuándo morían algunos de sus conocidos, de cerca o de lejos. Incluso sabía a qué hora iba a ocurrir. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió: algunas veces por una aparición que lo daba a entender. Otras veces tenía la impresión de que alguien me lo decía». Hierognosis es el don sobrenatural por el cual se puede distinguir lo bendito de lo profano, es decir, lo que está bendecido por un sacerdote de lo que no lo está, especialmente las hostias consagradas y las reliquias de los santos. Ella nos dice: «Todo lo santo y bendecido lo veo luminoso, multiplicándose, reflejando luz y difundiendo salud y ayuda. Al contrario, todo lo profano lo veo siempre oscuro, difundiendo tinieblas». Clemente Brentano, en su semblanza de Ana Catalina, escribe: «Lo más sorprendente es la acción de la consagración sacerdotal, cuando, estando en éxtasis, se le acercan las manos ungidas del confesor, levanta la cabeza y las sigue con ella hasta que el confesor las retira. Entonces vuelve ella a dejar caer la cabeza. Esto le sucede con todos los sacerdotes. Quien tal ve, como lo vi yo, no puede menos de reconocer que solo en la Iglesia hay sacerdocio y que la consagración sacerdotal es algo más que una ceremonia. Una vez le oí decir llorando: los dedos consagrados de los sacerdotes serán conocidos en el purgatorio y en el infierno arderán con un fuego especial». Ella conocía los sitios benditos y santificados. Cuando un sacerdote pasaba con la Eucaristía, aunque fuera a larga distancia de su choza o del sitio donde se guardaba el ganado, se sentía atraída hacia aquel paraje. Corría y se arrodillaba en el camino y adoraba la Santa Eucaristía. Experimentaba aversión hacia los lugares donde había sepulturas de paganos y, al contrario, le atraían los restos de los santos, tal como el hierro atrae al imán. Dice Brentano a este respecto: «Un día me hallaba sentado en su habitación, estando ella en contemplación. Como empezaba a suspirar penosamente, sin volver en sí, me llegué a ella con el vaso que siempre había a su lado y que debía contener agua bendita. Le pregunté si quería beber, pero ella movió la cabeza y, mirándome tristemente, dijo con voz apagada: «Agua fresca y bendita. Aquí cerca hay 2 sacerdotes que tienen de Dios la facultad de bendecirla, pero se olvidan de mí. Voy a desfallecer. Dios quiere que yo viva de esto. No me dejen morir». Al punto fui a la habitación próxima, del abate Lambert, en cuya compañía encontré al confesor, a quien suponíamos ausente. Este bendijo agua fresca y se la llevó.
Después de haber bebido, dijo: «Ya he tomado fuerzas». Y como el confesor le dijera en broma: «Vente conmigo por obediencia». Ella intentó levantarse, pero como el mandato no había sido verdadero, volvió a caer desmayada. Aunque estaba muy conmovido a la vista de tal escena, no me atreví a pedir al confesor que omitiera semejante prueba para no turbar la armonía y buena correspondencia. Pero no pude menos de llorar de compasión al ver cuán tranquilamente y sin quejarse la sufrió. Cuando alguien le llevaba una imagen bendita de la Madre de Dios, decía: «Está bendita, conservadla cuidadosamente, y no la tengáis entre las cosas no santas». En las tentaciones es bueno ponerse estas cosas benditas sobre el pecho. Guardadla cuidadosamente. El doctor Wessener declara: «Cuando se le presentaba cualquier cosa bendecida por la Iglesia Católica, inmediatamente ella lo tomaba y lo apretaba contra su pecho, y nadie podía quitárselo, estando en éxtasis, hasta que despertaba. Cuando se le echaba agua bendita, ella hacía la señal de la cruz, y siempre que un sacerdote pronunciaba las palabras de la bendición, ella se signaba. Y cuando algún sacerdote le daba la bendición mentalmente, aún en la puerta de la casa o fuera de ella, también hacía la señal de la cruz. Y si se le presentaba el recipiente del agua bendita, ella, estando con los ojos cerrados, metía sus dedos y se signaba». Y este sentimiento y reverencia por lo sagrado era especial con relación a los sacerdotes, a quienes amaba y respetaba, pidiéndoles la bendición. En varias ocasiones su director Overberg le envió a Dulmen paquetes de reliquias, algunas con nombres, otras sin ninguna indicación. Al principio ella hacía una descripción general de a quiénes pertenecían las reliquias, pero con el tiempo distinguía los huesos y daba detalles de los santos a los que pertenecían, siguiendo las indicaciones de su ángel. Al ver las reliquias de los santos, ella no solo conocía que eran auténticas, sino que por gracia de Dios podía conocer de modo claro y detallado la vida de esos santos. A este don de ver la vida de los santos por medio de las reliquias debemos la noticia de muchos rasgos muy instructivos, ignorados hasta entonces, de la vida de muchos bienaventurados. Bilocación. Es el don sobrenatural por el cual una persona puede estar en dos lugares a la vez. Según algunos autores, eso es imposible, y en uno de los lugares está solo en apariencia, o un ángel hace sus veces. Sin embargo, Ana Catalina salía de su convento, incluso corporalmente, y regresaba con heridas producidas durante su viaje en espíritu o bilocación, a pesar de haber permanecido en su habitación, sin poder levantarse por estar enferma. Fue conducida en espíritu a la prisión de María Antonieta, reina de Francia, y le dio fuerza y consuelo. La impresión que tuvo fue tan fuerte que ella contó a sus padres y hermanos la tristeza de la reina, exhortándolos a orar con ella por la infortunada reina. Pero ellos no la comprendieron y le dijeron que para ir allá y ver todo hacía falta ser una bruja. A ella le entraron dudas y fue a confesarse. El confesor la tranquilizó. También asistió en espíritu a muchas ejecuciones para dar ayuda y consuelo a los que iban a morir, especialmente al rey Luis XVI, y dijo: «Cuando yo vi al rey Luis XVI padecer la muerte con tanta resignación, yo me dije: es bueno para ellos alejarse de tantas abominaciones». Pero cuando hablé de ello a mis padres, ellos pensaron que había perdido el juicio. Ella asistió a la coronación de Napoleón el 18 de mayo de 1804. Afirma: «Un día rezaba ante el Santísimo Sacramento, cuando fui transportada a una iglesia magníficamente adornada. He visto al Papa Pío VII consagrar como rey a un hombre de pequeña estatura. Hubo una gran solemnidad y fui presa de inquietud y temor. Tuve el sentimiento de que el Papa debía haberse negado con mayor firmeza.
He visto entonces los males que ese hombre habría de causar al Santo Padre y la incontable cantidad de sangre que habría de hacer derramar. Su director Overberg declaró: ella me dijo haber asistido a muchas batallas que se habían desarrollado en los últimos tiempos, que aquello era terrible. Ella afirmó que Napoleón no estaba totalmente humillado, que él tenía todavía un plan que no llegaría a realizar. Cuando le pregunté cuál era ese plan, respondió: él quiere armar a todos los habitantes de Francia. Ella misma dice: muchas veces soy conducida en espíritu por mi guía a lugares donde se ven patentes las necesidades de los hombres. A veces me veo en las cárceles, otras junto a los moribundos o al lado de los enfermos, de los pobres, de las familias, entre querellas y pecados. Muchas veces, mientras estaba ocupada en un trabajo o estaba enferma en la cama, me encontraba presente en espíritu entre mis hermanas y veía y entendía lo que hacían y decían, o me encontraban en la iglesia, delante del Santísimo Sacramento, aunque no hubiera podido dejar mi celda. ¿Cómo se explica? Yo no lo sé. La primera vez que me pasó, creía que era un sueño. Fue cuando tenía unos 15 años y vivía con mis padres. Pero no siempre era en espíritu solamente, cuando yo iba en socorro de los pobres. Yo iba también corporalmente. Una vez estaba enferma en cama y vi durante la noche 2 personas que hablaban de cosas piadosas en apariencia, pero su corazón estaba lleno de malos deseos. Yo me levanté y fui al edificio en cuestión para separarlos. Cuando me vieron venir, huyeron. Cuando retorné, me di cuenta que estaba en medio de la escalera del convento y no pude llegar a mi celda, sino con gran esfuerzo, debido a mi debilidad. Otras veces algunas de mis hermanas han creído verme junto al fogón de la cocina, comiendo a escondidas alguna cosa de una vasija, o en el huerto cogiendo frutas. Han corrido a decírselo a la superiora, pero al ir a verme, me han encontrado acostada en mi celda, gravemente enferma. De estos incidentes, mis hermanas religiosas no sabían qué pensar sobre mí. Sobre lo que le aconteció tras el fallecimiento del padre Lambert, ella nos dice: yo he ido a la iglesia delante del cortejo fúnebre. He visto muchas almas. Una llevaba un cirio encendido. Asistí al oficio divino y me uní al rezo. Y he visto al padre Lambert en un jardín celestial donde están otros sacerdotes y otras almas de su misma condición. Después yo vi a San Martín y a Santa Bárbara, cuya asistencia había implorado. Louis Hensel anota otro caso. Una noche estaba muy enferma y con la mente ausente, o por lo menos absorta interiormente en oración, mientras yo cosía junto a su lecho, cerca de la lámpara. Fuera el viento era cada vez más fuerte y golpeaba violentamente contra la ventana. Bruscamente salió de su estado de ausencia y mirándome horrorizada exclamó: «Reza, reza, reza. Hay un barco a la deriva con muchos hombres a bordo. He de volver allí de nuevo». Cayó bruscamente hacia atrás y permaneció así acostada durante media hora. Luego abrió los ojos. Me parece que le di de beber un vaso de agua, pero estaba totalmente agotada y, sin embargo, consolada. Un poco más tarde le pregunté: «¿Qué ha ocurrido en el barco?». Me miró cansada y bajando un poco la cabeza, me respondió amablemente: «La tripulación está a salvo. Desde entonces, cada vez que el viento sopla con fuerza, me siento impelida a rezar por los navegantes». Louis Hensel recuerda este hecho en sus recuerdos, anotando que le dijo después: «La tripulación se salvó», y que el hecho había sucedido en las costas de África. Y para reafirmar que sus viajes en espíritu eran verdaderos y no pura imaginación, con frecuencia volvía con heridas corporales. Dice Clemente Brentano en su biografía: «Ana Catalina sintió todas las fatigas de un viaje penoso, se hirió los pies y tuvo en ellos señales que parecían causadas
por piedras o espinas. Se torció un pie, que le hizo sufrir mucho tiempo corporalmente. Conducida en este viaje por su ángel de la guarda, le oyó decir que esas heridas corporales eran la señal de que había sido arrebatada en cuerpo y en espíritu. Sus viajes a Tierra Santa los hacía por los caminos más contradictorios. Algunas veces daba la vuelta a la tierra, cuando su marcha espiritual lo exigía. En el curso de sus viajes, desde su casa hasta los países más lejanos, socorría a mucha gente y ejercía con ellas las obras de misericordia espirituales y corporales. Ana Catalina es la santa por excelencia de la bilocación, puesto que en sus viajes en espíritu viajaba por todas partes del mundo, hasta China y el Tíbet. Bendito sea Dios que, por su medio, pudo hacer tantas maravillas en tantas partes del mundo. Sus visiones. Ana Catalina es conocida en el mundo por sus extraordinarias visiones y revelaciones, que fueron recogidas y escritas por Clemente Brentano. Clemente tenía un hermano, Cristian, que a sus 30 años había regresado a la práctica religiosa, después de estar alejado de la Iglesia. El 5 de abril de 1817, Cristian fue a visitar a Ana Catalina. Estuvo viéndola 3 meses en Dulmen y quedó entusiasmado de sus experiencias místicas. Por ello, se apresuró a contárselo a su hermano Clemente. Clemente o Brentano era uno de los poetas líricos más representativos de Alemania. Era apasionado, de carácter inquieto y fuerte, y dotado de una gran imaginación. En 1803 se había unido a una mujer, Sofía Meró, que murió al dar a luz la 3ª vez, cuando habían ya muerto sus 2 hijos primeros. En 1807 se desposó con la joven Augusta Buschmann, de 17 años, pero el matrimonio se terminó a los pocos meses. Después vivió en distintos lugares como ave solitaria. Estuvo 2 años en Berlín y otros 2 en Bohemia, teniendo frecuentes aventuras amorosas. En 1814 se estableció definitivamente en Berlín. En 1816 conoció a Louise Hensel, de 18 años, también poeta. Se enamora y quiere casarse con ella, pero Louise se convierte a la fe católica y le invita a acercarse a Dios. El 27 de febrero de 1817, Brentano hace una confesión general y recibe la comunión. El 24 de septiembre de 1818 va a visitar en Dulmen a Ana Catalina. Brentano, que pensaba quedarse solo unas semanas para verla y conocer a fondo los sucesos extraordinarios de su vida, permaneció en Dulmen hasta su muerte, salvo brevísimas interrupciones, originadas por algunos viajes que tuvo que realizar. Ella le llamaba el peregrino, y según nos dice Louise Hensel, en sus recuerdos, debo testimoniar que la queridísima religiosa me dijo un día haber recibido de Dios la orden de referir sus visiones a Brentano para que las anotase por escrito. Clemente Brentano tomó la cosa en serio y para poder copiar todas sus visiones se estableció definitivamente en Dulmen. Ella le hablaba en su dialecto local. Él copiaba sus visiones estando junto a su cabecera y regresaba por la tarde después de haberlo transcrito a la forma correcta, para que ella lo pudiera corregir si había escrito algo equivocado. Hay que aclarar que las visiones de Ana Catalina no acabaron solo al tiempo en que llegó a verla Brentano, sino que también las tuvo desde su infancia. El doctor Wessener afirma que, 5 años antes de la llegada de Brentano, ya conocía él la vida de Jesús y de María al detalle, por habérsela contado a Ana Catalina. Según Wessener, ella había visto toda la pasión de Jesús, como si hubiese asistido realmente a ella. Brentano publicó en 1833 La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las visiones que le contó Ana Catalina, pero algunos autores consideran que no son auténticas, porque en una oportunidad él le confesó a Louise Hensel que, en algunos casos, había completado por su cuenta los detalles que faltaban de la obra.
Actualmente están publicados los escritos de Ana Catalina en 6 partes: la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, la vida de la Santísima Virgen María, el primer año de enseñanza de Jesús, el segundo año de enseñanza de Jesús, el tercer año de enseñanza de Jesús y misterios del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos 4 últimos fueron escritos por el padre Carlos Moguer, que no solo aprovechó los escritos de Brentano, sino también de los testigos más inmediatos de la santa, como el doctor Boessener y el doctor Overberg, para comprobar la autenticidad esencial de las visiones de Ana Catalina. Podemos poner un ejemplo: el hallazgo de la casa de la Virgen en Éfeso. Según el relato escrito, la vida de la Santísima Virgen María. La casa de María se encuentra a unas 3 horas de Éfeso, sobre una colina situada a la izquierda de la carretera de Jerusalén. La montaña cae a pico hacia Éfeso, que se divisa viniendo del sudeste. En 1891 el padre Jung, sacerdote lazarista, acompañado por otro hermano y 2 laicos, se dirigieron hacia Éfeso en Turquía para estudiar la realidad del relato de acuerdo a la visión de Ana Catalina. Encontraron una capilla en ruinas, que eran los restos de un modesto y antiguo santuario que la tradición local llamaba Panagia Kapulu, puerta o casa de la Santísima. Ese sería el lugar donde vivió la Santísima Virgen en Éfeso los últimos años de su vida, y los fieles ortodoxos acuden a él anualmente, el día de la Asunción, en peregrinación. Las coincidencias entre el relato de Brentano y la realidad eran tan grandes que se hicieron excavaciones arqueológicas en 1892, sacando a la luz los cimientos de una casita edificada entre los siglos I y II, y cuyo plano corresponde a lo que indica Ana Catalina como vivienda de María. Si hoy la casa de la Virgen de Éfeso es un lugar venerado por cristianos, hebreos y musulmanes, se debe a Ana Catalina Emmerich, que, sin moverse de su lecho de enferma, pudo dar detalles al peregrino. Por eso, no se excluyen otros hallazgos siguiendo sus visiones. Capítulo 6. Los novísimos. El infierno. Veamos lo que Ana Catalina nos dice del infierno, lo que conocía por su experiencia, y no solo de oídas. Según el Catecismo de la Iglesia, el infierno es el estado de autoexclusión definitiva, de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Un día fue llevada por su ángel a ver el infierno. Ella nos dice: hallándome una vez muy turbada y abatida, a la vista de las miserias que me rodeaban, y de tantas penas y violencias como sentía, pidiendo a Dios que se dignara a concederme siquiera un día tranquilo, pues vivía como en el infierno. Mi guía me reprendió muy severamente. Para que no compares tu estado con el infierno, me dijo, voy a mostrarte el infierno. Llegamos a un país espantoso. Cuando llegué al lugar de espanto, me pareció que entraba en un mundo desconocido. Cuando me acuerdo de lo que vi, tiemblo de pies a cabeza. Al principio, lo vi todo globalmente. Allí había una sima tenebrosa. Todo era fuego, tormentos, noche. Los límites del horizonte eran siempre la noche. Al acercarme vi un país de infinitos tormentos. Otro día, cuando el ángel abrió la puerta del infierno, me vi en medio de una confusión de voces de espanto, de maldiciones, injurias, aullidos y lamentos. Algunos ángeles lanzaron hacia abajo ejércitos enteros de espíritus malignos. Todos se vieron obligados a reconocer a Jesús y adorarle, y este fue su mayor tormento. Gran multitud de ellos fueron encadenados en un círculo alrededor de otros, que estaban también sujetos. En medio de ellos había un abismo tenebroso. Lucifer fue arrojado con cadenas en él, y allí a su alrededor todo eran tinieblas. Cuando iba a orar al cementerio de noche, sentía yo en algunos sepulcros una oscuridad más profunda que la misma noche. Esto me parecía más negro que lo enteramente negro, como sucede cuando se abre un agujero en un paño negro, que el agujero parece todavía más negro que el paño.
A veces veía salir de ellos como un vaho negro que me estremecía. Me sucedía también que cuando el deseo de ayudar me impulsaba a penetrar en estas tinieblas, me sentía repelida hacia atrás. En estos casos, la idea viva de la santísima justicia de Dios era para mí como un ángel, que me libraba de lo que hay de espantoso en tales sepulcros. El infierno es el rechazo a Dios y a su amor. Es no poder decir Jesús jamás. El purgatorio. El purgatorio es el estado de purificación en que están las almas después de la muerte, porque en el cielo no puede entrar nada manchado. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los que mueren en gracia, pero están imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el purgatorio no hay desesperación, porque están seguros de la salvación. Ana Catalina sintió en su más tierna edad la necesidad de orar por ellos, y así nos dice: siendo todavía niña, fui conducida por una persona a la cual no conocía a un lugar que me pareció el purgatorio. Vi muchas almas allí que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que rogara por ellas. Me parecía haber sido conducida a un profundo abismo, donde había un amplio espacio que me impresionó mucho. Me llenó de espanto y turbación. Vi allí a hombres muy silenciosos y tristes, en cuyos rostros se vislumbraba, a pesar de todo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Fuego no vi ninguno, pero conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con gran fervor por las benditas almas, oía voces que me decían al oído: gracias, gracias. Una vez había perdido, yendo a la iglesia, una pequeña medalla que mi madre me había dado, lo cual me causó mucha pena. Consideré que había pecado por no haber cuidado mejor de aquel objeto y con esto me olvidé de rezar aquella tarde por las benditas almas. Pero cuando fui al cobertizo por leña, se me apareció una figura blanca, con manchas negras, que me dijo: ¿te olvidas de mí? Tuve mucho miedo, y al punto hice la oración que había olvidado. La medalla la encontré al día siguiente bajo la nieve, cuando fui a hacer mi oración. He visto muchos estados de purificación. En particular he visto castigados a aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al sosiego, que suelen decir: con un rinconcito en el cielo me contento. Yo rezo, digo misa, confieso, etc. Estos sentirán indecibles tormentos y vivísimos deseos de buenas obras, y a todas las almas a quienes han privado de su auxilio, las verán en su presencia y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda pereza se convertirá en tormento para el alma, su quietud en impaciencia, su inercia en cadenas, y todos estos castigos son, no ya invenciones, pues que proceden clara y admirablemente del pecado, como la enfermedad del daño que la produce. Oh, cuántas gracias he recibido de las almas benditas. Ojalá quisieran todos participar conmigo de esta alegría. Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra, pero cuánto se las olvida, mientras que ellas suspiran ardientemente, allí en lugares varios, padeciendo diferentes tormentos. Están llenas de angustia y de anhelo de ser socorridas, y aunque sea grande su aflicción y necesidad, alaban a nuestro Señor. Todo lo que hacemos por ellas les causa una infinita alegría. El limbo. La Iglesia no descarta la existencia de un limbo temporal para los niños muertos, sin bautismo, antes de que vayan al cielo. Sobre este punto, Ana Catalina tuvo revelaciones esclarecedoras en un tiempo en que todavía estas ideas de la salvación de estos niños estaban muy lejanas. Ella cuenta la historia real de una mujer que había matado al hombre que la había violado y también había matado al niño que había sido concebido. Y dice: al poco tiempo murió arrepentida también esta mujer, que deberá padecer en expiación
todos los años que la providencia divina tenía destinados de vida a su hijo, hasta que el niño, con el transcurrir del tiempo, haya alcanzado el momento de gozar de la luz eterna. Otro caso real, que ella misma nos relata, es sobre una joven campesina que dio a luz a su hijo secretamente, por temor a sus padres. El niño murió sin bautismo al poco tiempo, y dice: «Yo he sentido verdadera solicitud por ese pobre niño muerto antes del bautismo, y me he ofrecido a Dios para satisfacer y expiar por él. Ya hace mucho tiempo que he tenido revelación sobre el estado de estos niños, que mueren antes del bautismo. No puedo explicar con palabras aquello en lo que veo consistir su pérdida, pero me siento tan conmovida que siempre que vengo a saber de un caso semejante, me ofrezco a Dios con la oración y el sufrimiento para satisfacer y expiar por aquello que otros han descuidado, a fin de que el pensamiento y el acto de caridad que yo hago puedan compensar lo que falta en virtud de la comunión de los santos». Otro caso. Un día se me apareció un niño de 3 años de edad que había fallecido sin bautismo. Me dijo que no podía ser sepultado y que yo debía ayudarlo. También me dijo lo que debía hacer para su aprovechamiento, con continuas plegarias. Al día siguiente vino a verme una pobre mujer de Dulmen, pidiendo ayuda para cubrir los gastos de la sepultura de su hijo muerto. Era el mismo que yo había visto la noche anterior. Lo hicimos sepultar, y todo esto lo hicimos en sufragio y mérito del alma del niño. Después de haber sepultado al niño, lo vi de nuevo, y ahora estaba radiante y se iba a una fiesta, donde muchos niñitos estaban reunidos, en alegre diversión. La buena obra de sepultarlo y las oraciones de Ana Catalina consiguieron que fuera liberado y fuera al cielo, alegre y feliz. Por eso ella misma dice: se debe orar para que ningún niño muera sin bautismo. El cielo. Según el Catecismo de la Iglesia, el cielo es la comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los santos. Ana Catalina vivía momentos de cielo en la tierra, cuando estaba en éxtasis, especialmente después de la comunión. También tuvo muchas visiones relativas al cielo. Nos dice: vi una innumerable multitud de santos, en infinita variedad, siendo sin embargo una sola cosa, en cuanto a lo interior de su alma y en su modo de sentir. Todos vivían y se movían en una vida de alegría, y todos se penetraban y reflejaban, los unos en los otros. El espacio era como una cúpula infinita, llena de tronos, jardines, palacios, arcos, ramilletes de flores, árboles, todo unido con caminos y sendas que brillaban como el oro, y las piedras preciosas. Arriba en el centro había un resplandor infinito. Era el trono de la divinidad. Todos los religiosos estaban juntos, según su orden, y dentro de él se hallaban colocados más o menos altos, según habían sido sus vidas. Los jardines eran increíblemente hermosos y resplandecientes. Todos cantaban una hermosa canción, y con ellos cantaba también yo. Entonces miré a la tierra, y la vi yacer entre las aguas, a modo de una pequeña mancha. Todo lo que había en torno mío me parecía inmenso. Ah, es tan corta la vida, llega tan rápidamente su fin, pero es tanto lo que se puede ganar en poco tiempo que no me atrevo a entristecerme. Con gusto, quiero aceptar todas las penas que Dios me envíe. Ciertamente la vida es tan corta que vale la pena aprovechar bien el tiempo y vivir para la eternidad. El cielo nos espera. Dios, como Padre amoroso, nos espera con los brazos abiertos para darnos una felicidad sin fin. El cielo será la plenitud de la felicidad colmada, donde todos hablaremos el lenguaje del amor. Ahora bien, no todos serán igualmente felices.
nuestro cielo será tan grande como la medida de nuestro amor. Por tanto, lo importante es aprovechar bien el tiempo para crecer cada día en el camino del amor, para tener cada día más capacidad de amar, ya que según esa capacidad seremos más o menos felices en el cielo. No nos cansemos nunca de amar, de hacer el bien, de servir, porque como decía San Agustín, la medida del amor es el amor sin medida. Capítulo 7. Más allá de la muerte. Los 2 últimos años y medio de su vida, Ana Catalina vivió en la casa de la hermana del padre Limberg, a donde la trasladaron en 1821. Su hermana Drucke dejó de cuidarla y desde entonces la cuidó la señora Wissing. Ana Catalina era muy querida y mucha gente iba a visitarla, especialmente las mamás, para que bendijera a sus hijos y también los niños el día de su primera comunión, pues ella los quería mucho. Ya desde hacía algunos años sufría de varias enfermedades, como vómitos convulsivos, hepatitis, artritis, hidropesía, tos y fiebres continuas. Un problema que la hacía sufrir mucho era el de las escaras en la espalda. No podía ni siquiera volverse de un lado a otro. No podía estar acostada sobre el lado derecho por el dolor de la llaga del costado. Además tenía los nervios muy sensibles y el ruido de la calle le daba fuertes dolores de cabeza. Algunas veces, cuando estaba mejor, se sentaba en la cama y podía trabajar y coser. Su vida era orar, sufrir y trabajar. Su última enfermedad fue una tisis pituitosa que terminó en una parálisis de los pulmones. Todo el otoño precedente a su muerte y durante el principio del invierno de aquel año 1824, sufrió también la inflamación de los ojos, y todo fue en vano hasta que terminó su tarea para Navidad, como había anunciado previamente. Empeoró gravemente el 27 de enero de 1824. Ese día pidió la unción de los enfermos. Pidió también que llamasen a su antigua superiora, para que la acompañase cuando le administrasen el sacramento, pues quería morir como religiosa. El doctor Wessener dice en su diario: por la tarde encarga a su confesor que haga venir a la madre Hackebrand para que esté presente en calidad de superiora y de representante de su antigua comunidad cuando le administre la extrema unción. Recibe los sacramentos con todo conocimiento y luego envía a la superiora y al vicario Niesing a casa del deán Rensing para que, si en algo le ha ofendido, le pidan perdón en su nombre, asegurándole que fue involuntariamente y sin saberlo. Ellos lo hicieron así, pero el deán no se presentó. Pide también a la madre Hackebrand que le haga un favor de caridad hacia sus enemigos. Le rogó que fuera a casa de algunos vecinos de la ciudad que en otro tiempo habían hablado mal de ella, para que les pidiera perdón por si les había escandalizado en alguna ocasión. También pide que llamen a su hermana Gertrudis, que tanto le hizo sufrir, a su sobrina María y a su hermano para despedirse de ellos. Siguen los días con mucho dolor y gravísimos problemas de salud. El 6 de febrero manda celebrar una misa por su amado padre Lambert. El 9 de febrero dice el padre Limberg: hoy antes del amanecer he administrado otra vez a la enferma la comunión. A las 2 de la tarde empezaron a notarse las señales de su próxima muerte. Como gemía a causa de los dolores que padecía en la espalda, quisieron disponerle las almohadas de otra manera, pero ella no lo consintió diciendo: pronto habrá concluido todo. Entretanto permaneceré en la cruz, lo cual me conmovió extraordinariamente. Le di la absolución general y recé las oraciones de los moribundos. Cuando las hube terminado, me tomó la mano, me la estrechó entre las suyas, me dio las gracias y se despidió de mí. Pasado algún tiempo entró su hermana y le pidió perdón. Ana Catalina se volvió hacia ella, la miró fijamente y preguntó: ¿qué dice? Pide perdón, le respondí. A lo cual ella contestó: nadie hay en la tierra a quien yo no haya perdonado. Y más tarde dijo:
Creo que no puedo morir, porque muchas personas piadosas juzgan erróneamente bien de mí. Diga usted, pues, a todo el mundo que soy una gran pecadora. ¿Cómo quisiera yo consolarla otra vez?», añadió ella, con energía y como protestando. «Ojalá pudiera declarar en voz alta, para que todos los hombres me oyeran, que soy una miserable pecadora». Después se quedó más tranquila. A eso de las 5:30 llegó el peregrino, a la habitación de la moribunda, en el momento en que el confesor decía: «Esto toca su fin». Se hallaban en la estancia la hermana, el hermano y la sobrina de la moribunda, el vicario Hilgenberg, la hermana del confesor y la dueña de la casa anterior. Todos estaban de rodillas en oración. Las puertas de la antealcoba de la enferma estaban abiertas para que ella respirara más fácilmente. Ya habían encendido el cirio de la agonía. Estaba la enferma reclinada en su cama y su respiración era muy rápida. Su rostro tenía una expresión muy grave y profunda. Sus ojos elevados miraban el crucifijo. Pasado un momento sacó la mano derecha de debajo de las ropas del lecho y las puso sobre ellas. El confesor la consolaba dándole a menudo a besar la cruz. Ella buscaba con los labios los pies del crucifijo y con gran humildad los retenía entre los labios, sin tocar la cabeza ni el pecho. Entonces pareció que quería comunicar alguna cosa al confesor. Hasta el fin le fue obediente, contestándole siempre que él le preguntaba. Se salieron todos de la estancia. Aquella fue la última vez que la vio con vida el peregrino. Cuando volvió a la habitación inmediata, donde los otros se hallaban sentados o de rodillas en oración, estaban dando las 8. El confesor manifestó que la moribunda, después de haberse acusado de alguna cosa insignificante, había dicho: «Ahora estoy tan tranquila y experimento tal confianza como si nunca hubiera pecado», y besó otra vez la cruz. El confesor rezó las preces de los agonizantes. Ella suspiraba diciendo muchas veces: «Ayúdame, Señor, ayúdame, Jesús». Le puso el confesor en la mano derecha la vela de la agonía y tocó una campanilla de loreto, según era antigua costumbre en el convento, siempre que expiaba alguna religiosa, y dijo: «Ya se muere». Eran las 8:30. El peregrino se acercó a su lecho. Estaba inclinada hacia el lado izquierdo, con la cabeza caída sobre el pecho y la mano derecha sobre las ropas del lecho. Su alma pura fue al encuentro del esposo celestial para cantar eternamente el himno nuevo en el coro de las vírgenes que siguen siempre al esposo, a donde quiera que él va. Y afirma Brentano: «Una buena señora que preparó su cuerpo para la sepultura el día 11 me contó. Sus pies estaban cruzados como están los pies en la imagen de un crucifijo. Las cicatrices de las llagas estaban más rojas que de ordinario. Cuando levantaron su cabeza, salió sangre de la nariz y de la boca. Todos sus miembros conservaron su flexibilidad, hasta el ataúd. Fue enterrada el día 13 de febrero y sus funerales fueron apoteósicos. Muchos años después, uno de los asistentes declarará en el proceso informativo diocesano: «Yo asistí a las exequias de la sierva de Dios. Jamás he visto un entierro semejante, ni siquiera la de los miembros de la familia ducal. Una inmensa multitud había formado una hilera al paso del cortejo, desde la casa mortuoria hasta la puerta de la ciudad, y las personas que seguían el ataúd eran muy numerosas. Personas de todas las condiciones, ricas y pobres, clérigos y laicos, habían venido de Dulmen y sus alrededores para encontrarse en un último homenaje a la difunta». Proceso de canonización. Después de su muerte, la gente acudía a su tumba en demanda de ayuda, y muchos hablaban de haber sido curados por su intercesión. Sofía Heidkamp certifica en el proceso: «Sor Martina del convento de las Hermanas Franciscanas, hace unos 8 años, me contó que sufría un mal incurable en la laringe
y que solo le habían dado 15 días de vida. Hizo una novena con confianza a Ana Catalina. Se aplicó en la garganta una reliquia suya y se sintió curada, pudiendo volver a trabajar inmediatamente. 50 años después de su muerte, el vicario de Dulmen dio el siguiente testimonio. Estoy en condiciones de afirmar, después de 20 años de experiencia en Dulmen, que en general las gentes de la localidad están convencidas de que Emmerich ha ayudado a sus devotos de modo maravilloso en numerosos casos de enfermedad y en otras necesidades. Y lo mismo en cuanto se refiere a los alrededores de Dulmen. Nunca he oído hablar en contra de esta opinión, muy extendida entre el pueblo, que la honra e invoca como a una santa. Muchos tienen la costumbre de dirigirse a ella, como a su protectora en las oraciones de la noche y de la mañana. Cuando se trata de enfermedades, los fieles piden reliquias y, en el caso de necesidades personales, los habitantes de Dulmen visitan su tumba confiando en su intercesión. Y son muchos los extranjeros que vienen con la misma confianza. Debido a la fama de santidad que ostentaba, a los pocos años de su muerte, se pensó seriamente en comenzar su proceso de canonización, pero debido a la precaución de la que eran objeto los católicos de la región de Westfalia, que es donde se halla el obispado de Münster, que desde 1815 pertenecía al gobierno protestante de Prusia, no fue fácil hacer los trámites. El proceso comenzó en 1892, debido a la iniciativa del padre Pius Keller, provincial de los agustinos alemanes. Fueron consultados 131 testigos. En 1899 se terminó el proceso y sus actas fueron enviadas a Roma. Los originales quedaron en Münster y se incendiaron durante la guerra en 1945. En 1973, el obispo de Münster pidió que el proceso de beatificación fuese reabierto. Se pidieron otros estudios sobre los escritos. Las visiones habían sido descartadas del proceso en 1927. Después de más estudios, por fin fue aprobado el proceso. El 24 de abril de 2001, se le concedió el título de venerable, declarando la heroicidad de sus virtudes. El 7 de julio de 2001, por otro decreto, se reconoció el carácter milagroso de una curación atribuida a su intercesión. Fue beatificada en la Basílica del Vaticano por el Papa Juan Pablo II, el día 3 de octubre de 2004. Reflexiones. En la vida de Ana Catalina podemos apreciar una inmensa capacidad de sacrificio y de amor al prójimo, hasta el punto de ofrecerse a sufrir en el lugar de otros. Toda su vida fue una entrega total a la voluntad de Dios, que le pedía sufrimientos para salvar a los pecadores y a las almas del purgatorio, y así reparar por tantos pecados que se cometen en el mundo. Su radio de acción no fue solo en su ciudad, sino en el mundo entero. Es tan extraordinario el don de bilocación de que estaba dotada, que difícilmente puede encontrarse en la historia de la Iglesia un santo que lo tuviese de forma tan clara y habitual. Durante mucho tiempo viajaba en espíritu casi todos los días por la noche, acompañada de su guía espiritual, que muchas veces era su ángel custodio, y se iba, como ella misma refiere, hasta los más recónditos lugares del planeta. En sus viajes ayudaba a cuantos encontraba en necesidad, librándolos de peligros de muerte y de las asechanzas del demonio. Corregía a los pecadores y aconsejaba a todos. Tuvo de modo extraordinario, como nadie hasta ahora, el don de hierognosis o conocimiento de lo sagrado. Ella podía distinguir la hostia consagrada de la que no lo estaba, un sacerdote ordenado del que no lo era, la bendición de un sacerdote de la de un seglar, el agua bendita del agua corriente, al igual que las reliquias verdaderas de las falsas.
Además tuvo el don de la inedia, al menos durante 3 años continuos, de 1813 a 1816, como prueba de que vivía por puro milagro de Dios. Su conocimiento de las reliquias de los santos la llevaban a conocer también la vida de los santos de quienes eran las reliquias. Su unión con los santos del cielo fue tan estrecha que los sentía cercanos, y a muchos los veía junto a sí. Todos los santos eran sus amigos, y cada día invocaba y era ayudada de modo especial por el santo del día. Por todo ello, podemos concluir en este repaso por su vida diciendo: a través de su vida hemos contemplado la esencia de la Iglesia Católica. Hemos visto como en un cristal transparente las maravillas de nuestra fe, de sus dogmas, de su doctrina y de sus sacramentos. Ana Catalina ha sido el instrumento de Dios para conducirnos de modo fácil y suave a comprender y recibir las inmensas bendiciones que la Iglesia Católica tiene para nosotros y que nos expone a nuestra consideración. El Señor quiere que seamos católicos de verdad y que seamos capaces de compartir nuestra fe con la alegría de sentirnos orgullosos de ser católicos y de vivir en la verdad que Jesús nos entregó por medio de la Iglesia. Después de haber escuchado esta maravillosa historia de fe, que es la vida de Ana Catalina Emmerich, podemos dar gracias a Dios por el regalo de nuestra fe católica, que hemos recibido sin merecerla. La Iglesia es una institución humana y divina. Existen malos sacerdotes. Hay escándalos de malos católicos, pero por encima de las bajezas humanas, la Iglesia siempre brillará con la presencia de los santos. Para saber cómo es la Iglesia, debemos mirar la vida de los santos, que vivieron la fe católica en plenitud. Que la vida de Ana Catalina sea para nosotros una guía y un estímulo para seguir sus pasos en la medida de lo posible y aspirar a la santidad. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos santos. Que seas santo, ese es mi mejor deseo para ti. Recuerda que Jesús Eucaristía te espera todos los días, que María, como buena madre, vela por ti y que un ángel bueno te acompaña.